Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al martes en Radio Nuevo Día. A la continuidad del martes, para ser preciso en mi alocución, tras la apertura de la programación de esta jornada, segunda jornada hábil de la semana, con Claudio y Karina en la otra gestión, venimos nosotros para acompañarte hasta el mediodía en la continuidad informativa en el 100.9 del dial hasta las 12 y algo. Somos Arriba el Día. Ya estamos en vivo en Facebook y en YouTube también para que aprecien nuestros agraciados rostros de mañana y se alegren un poco más la jornada, que está gris, en la cual preveo que el sol no asomará, pero ni un poquito, no tiene pinta ni atisbos, a pesar de lo cual hay 2 grados sobre cero. La sensación térmica es de 2 grados 3, de 3 grados 2, perdón, bajo cero. La humedad a esta hora del 71% y el viento sopla desde el oeste a 24 kilómetros. Máxima para hoy de 0 grados, ya la hemos superado y se prevén nevadas para toda la jornada en Río Gallegos. Como cada mañana en la operación selección musical y puesta en el aire de esta propuesta está su excelencia, Brian Álvarez. Buen día, muy buenos días a todos. Estamos de buen ánimo hoy, ¿no? Obviamente, aunque yo no sé si es por tu buen ánimo, es por el empate de Brasil, por la victoria de Colombia, porque Luka Modric quedó afuera de la Eurocopa. Claramente, a pesar de ser el man of the match, Luka Modric, el mediocentro del Real Madrid, y su selección, la croata, una de las mejores del mundo en la última década por lo menos, no continúa en la Eurocopa. Obviamente, informe de Brian que se está mirando todos los partidos habidos y por haber. Hablando de un correligionario de Brian, saludo también a Héctor Mancilla, no porque sea radical, sino porque es de Independiente. ¿Cómo le va, amigo? Bien, buen día, Fer, buen día, Juli, buen día, comandante, Cari, Claudio y la audiencia. Bien, todo tranquilo. Está deshielando algo. Alguito, pero bueno, está muy complicada la vereda, de vuelta, así que están muy complicadas las veredas para caminar. Bueno, ayer en una de las noticias que una señora acá en el pleno centro no solo compró terreno, sino que se fracturó una pierna. Ahí empieza el debate interminable en las redes sociales, que el mundo sabe de leyes y pela la Constitución Nacional, la Constitución de la Unión Europea, los tratados antárticos por el bien de las veredas y qué sé yo. Y si sucedió en la vereda, señor frentista, hágase cargo. Después, obviamente, entrarán la duda de si fue en la vereda, si fue en la calle, si sucedió en la calle y se arrastró hasta la vereda. Poco importa, teniendo en cuenta que en líneas generales, no es que esa sola esquina está así, sino que muchas otras esquinas de la ciudad están en una situación parecida. Así que, por favor, frentista, tire un poquito de sal, aunque sea para ayudarnos entre todos. Antes de continuar con la ronda, voy a saludar y a traer a la mesa a otro de los integrantes de este prestigioso equipo, el señor Fernando Torno. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué pasó con Brasil anoche? No lo vi, pero empató. En redes después estaba Neymar agarrándose la cabeza, sí. Como que miraba y decía, Dios mío, ¿qué están haciendo? Exactamente. No pudo romper un cerco defensivo que le pusieron 2 paredones. Claro. Se metió atrás el catenacho, sí. Claro. Alfaro, ¿usted lo conoce, Alfaro? Dicen que aguantó padre sin patear casi sin patear el arco. No pateó el arco Costa Rica. Increíble. Y le anularon ahí, el VAR intervino y le anuló un par de jugadas que era un gol, de hecho, creo que de Bruno Guimaraes. Pero Brasil le falta un montón, porque seleccionados como el argentino, por ejemplo, y no porque seamos nosotros, sino por el juego que desarrolla, o el uruguayo mismo, que hay que prestarle atención.
un cerco defensivo como el que planteó Costa Rica lo terminaba tirando. Brasil no Yo tenía recuerdo- idea de cómo hacerlo. Hasta hace poco tiempo, Brasil, Copa que arrancaba, la arrancaba goleando. Sí. Mundial, Copa América. Vos sabés que Brasil debutaba y probablemente, salvo que el rival sea muy difícil, Ujú. era una topadora, digamos. Sí. Y ahora ha cambiado bastante. Igual es un torneo largo, no hay que... Y Brasil es Brasil. No hay que, claro, no hay que decretar nada. Empató con Costa Rica, pero puede acomodarse en el Vinicius, torneo. Tiene a Vinicius, a Rodrigo Góez. Tiene un equipo interesantísimo como para acomodar los melones y seguir andando. Así Olvidate. que no hay que decretar nada. No. Fue un empate. Se felicita Era al Arsenal. Alfaro por haber logrado. Era Arsenal. Bueno, ¿te acordás de Arsenal, Arsenal que salió campeón de la campeón. Sudamericana? Sí. No hay que desmerecer lo que hace Gustavo Alfaro, que más allá de que él prima lo defensivo siempre por sobre el resto de los aspectos del juego, con Ecuador tuvo resultado, ahora con Costa Rica un resultado histórico en un torneo continental que lo llevó a un empate contra Brasil, así que no hay que desmerecer lo que hace el hombre. Es su fórmula y su estilo de juego. Claro, lo que Como pasa ha es que... sido otros estilos de juego en el mundo del fútbol desde su creación, como ha sido el Catenaccio mismo, Sí. resignificado con distintos técnicos italianos, que te da una bronca. No atacaban nunca a los tanos, pero quedaba un minuto, te metían una contra, te vacunaban y a tu casa. Y a tu casa, bueno, y es el Sí, fútbol. es así. El tema es ver si Alfaro tiene y encuentra las herramientas ofensivas, porque defendiéndote no ganás No. un partido. Podés ganar un torneo, Boca casi lo hace, clasificó la Copa Libertadores, todas Chicos, las tandas empatando, ¿no? Pero Argentina del 90. También. Argentina, Italia del 90. también. Era eso. Bueno, y hoy juega Argentina. Hoy juega Argentina, por eso es un día largo, pero obviamente la motivación se encuentra justamente en que juega la Escaloneta. Saludamos a Yamile Sade que yo lo estoy leyendo muy tarde, pero habla del barrio Salgado, se llama el barrio que ubicamos o que ubicaban en la charla los chicos en el pase, no tenía precisión. Se encuentra al lado del San Benito, al lado del barrio Los Sauces, en diagonal al barrio Bicentenario, pero tiene su propio nombre y es barrio Salgado, no sé por quién. Mirá vos, Yamil, el dato que tenía del nombre del barrio, nunca lo había escuchado. No sé en la referencia verdad. a quién será, pero bueno, Claro, es calle 1 y 32. ¿Cómo se llamaba la presentadora? Lía Salgado. A Lía Salgado. Claro, exactamente, podría ser. Ya si le hacemos un barrio homenaje a Lía Salgado, cerremos muchachos y vamos para otro lado. Habiendo tantos próceres, creo que Brian está antes en la fila de prioridades. Brian es complejo habitacional, es ya de departamentos. Bueno, pero los complejos habitacionales son conflictivos a veces, así que 8:30 de la mañana nos avisan circulación restringida, preventivamente, así se dice, para todo tipo de vehículos por acumulación de nieve en la ruta 40, tramo Gregores, Lago Posadas, Bajo Caracoles, Perito Moreno. Ahí está personal vial y máquinas trabajando en el lugar y obviamente advierten a las comunidades y a quienes sobre todo desarrollan trabajos en ámbitos rurales y demás que lo tengan en cuenta. Más allá de este anticipo, tenemos un segmento formal donde te contamos los principales títulos de la jornada y este se llama Desayuno de Noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día.
Bueno, el clima sigue siendo uno de los temas del momento. Hay probabilidades de nevada para hoy y para mañana en Río Gallegos, en lo que es la continuidad de un alerta por frío extremo en algunas zonas de Santa Cruz. En lo particular, Protección Civil ayer brindó recomendaciones ante esta ola de frío y aconsejó salir solo si es necesario. De hecho, estuvo hablando una integrante con los chicos de la otra gestión y en la tarde de ayer también se conocieron diferentes acciones del gobierno respecto a este invierno que ha comenzado de forma tan dura en la Patagonia y particularmente en el sur de Santa Cruz, donde la nieve nos ha encontrado con muchísimos problemas y el frío, ¿no? Mucha gente que sigue sin agua. Ayer estuvo Javier Piat de Servicios Públicos y nos contaba que en la planta de agua está todo normal, que en la red de agua también está todo normal y que lo que ellos aseguran es que el problema es en la vivienda de cada particular, ¿no? Que evidentemente el frío ha sido muy superior a lo que se podía soportar en cuanto a las conexiones y por eso muchísima gente sigue sin agua. Dijo Javi que desde el 67, según lo que estuvo indagando, no había un registro tan tremendo de frío, Sí, de exactamente. temperaturas tan bajas. Por lo pronto, entonces, Servicios Públicos a todos los que no tengan agua les brinda a cada familia, ¿no? 1000 litros de agua por día, si pueden acercarse a retirarlo a la planta potabilizadora que está sobre calle... Parque Industrial. Parque Industrial, sí. 1000 litros de agua por familia por día. Dijeron que no ofrecen más para que no se comercialice, digamos, pero que cada familia puede todos los días ir a buscar agua si es que tienen algún problema de agua por estas horas. Así están las cosas, complicadísimos todavía seguimos. El gobierno de todo esto, o el Consejo Provincial de Educación ayer, dijo que las clases hoy son normales, salvo en los establecimientos en los que haya problemas y que cada uno en ese caso deberá avisar a su comunidad educativa de que no habrá clases. Bueno, en lo político se conoció ayer por la tarde que el gobernador de Santa Cruz va a estar asistiendo al Encuentro Federal por la Memoria en la AMIA junto a gobernadores de todo el arco político. Van a firmar aparentemente un documento para renovar el compromiso de justicia por el atentado que ocurrió hace 30 años y con la denuncia de impunidad en la causa. Así que ahí van a estar presentes no solo Claudio Vidal, sino también se estima que estén Axel Kicillof, Jorge Macri, Raúl Jalil, Martín Yaillora, Leandro Sodero, Rogelio Frigerio, bueno, un montón de gobernadores e intendentes que van a estar presentes en este encuentro en el que seguramente algo más va a salir de ahí. 30 años se cumple ya. Sí, sí, sí. No sé si va a haber justicia respecto de esto, ¿no? Y, Cada año que pasa estamos más lejos de... Obviamente. Chicos, se borraron piezas fundamentales. Un gobierno que asume, hace una cosa, otro que lo reemplaza, hace otra. La causa de... No se investigó más la causa de los iraníes presuntamente implicados. De hecho, hasta funcionarios de los gobiernos iraníes han sido, ¿no? Así que no creo que algún día se esclarezca. Si en su momento, cuando se le ofreció la investigación al Servicio de Inteligencia Israelí, el Mossad, se habló, ¿no?, que era antijurídico porque era la invasión de un Estado en otro Estado. Sí. Si ya no se permitió eso, lógicamente no se va a encontrar nunca la verdad, lamentablemente. No, muy difícil. Bueno, sí, así están las cosas, bastante complicadas en ese sentido también. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar.
Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Rápidamente vamos al interior provincial y tristemente en cercanías de Tres Cerros, de paraje justamente que está a la vera de la Ruta 3, precisamente en la estancia Manantiales, en el puesto El Toro, 3 jóvenes fallecieron en la jornada de ayer. Y todo indica que fue por inhalación de monóxido de carbono. Fueron hallados allí justamente por personal de la estancia a 5 kilómetros nada más de Tres Cerros y encontraron cuando los hallaron a los cadáveres de estas 3 personas oriundas de San Julián una significativa acumulación de hollín en la vivienda, lo que indica justamente que tuvo que ver con la combustión de la calefacción, del gas, justamente que utilizaban para calefaccionarse. 2 hombres y una mujer fueron los... 2 hombres, perdón, fueron los encontrados allí en este puesto que pertenece justamente a la estancia de los Manantiales y para la cual trabajaban estos jóvenes oriundos de San Julián. Hay conmoción, nos decía el colega Tito Parada allí en San Julián por esta noticia que obviamente enluta a la comunidad y obviamente al ámbito del trabajo rural. En el ámbito de noticias regionales también hay que decir que padres del Colegio Industrial número 5 de Río Turbio le enviaron una carta al gobernador para que se pueda restablecer las clases en dicha institución. Hace 24 días que no tienen gas y esperan justamente que se reinicien las actividades cuanto antes. Le piden al gobernador, justamente señalando en la carta que tanto la directora regional de la zona sudoeste del Consejo Provincial de Educación, el representante de EIDUB en la cuenca y el subgerente de Distrigas les informaron que las suspensiones de actividades se tenían que realizar para que se conecten o se concreten los trabajos de reparaciones, mantenimiento y adecuaciones edilicias, que además conllevan también inspecciones, por lo cual fueron suspendidas las clases, pero hace ya casi un mes que no tienen y piden que esto pueda tener una pronta solución. Y también en este marco de emergencia climática, de frío intenso, se destaca la labor de las distintas reparticiones que están brindando justamente su apoyatura. El ejército, por ejemplo, asistió a familias aisladas en el puesto fijo de Tapiaique y se compartieron mediante redes sociales fotografías del operativo que incluyó tanques, incluso camiones, que incluyó fardos de alfalfa que acercaron justamente los efectivos del Ejército Nacional y varias imágenes de lo que fue el desplazamiento mismo de las unidades de la guarnición militar de Rospente que se trasladaron justamente allí para brindar una mano. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. El caso que sigue conmoviendo al país, ¿dónde está el pequeño Logan? La búsqueda de este pequeñito en la
provincia de Corrientes, en la ciudad, en la localidad de 9 de julio, y el conmovedor mensaje de sus compañeros de jardín de infantes, amigos, familiares y vecinos volvieron a marchar por las calles de la ciudad de Corrientes capital y también en la localidad de 9 de julio pidiendo justicia y aclaración con este caso, ¿no? Tras lo que fue una jornada de importantes novedades judiciales respecto a la desaparición de el pequeño Loan Danilo Peña, en Corrientes familiares y amigos han marchado en una movilización importante. Loan, toda tu escuela espera por ti. Rezaba un cartel elaborado con letras rojas sobre una cartulina que llevaban la foto del pequeño. El afiche en cuestión fue elaborado por el Jardín de Infantes donde asiste Loan Danilo Peña, desde donde quisieron expresar su mensaje de ilusión y optimismo, pidiendo por la aparición de la vida del nene. Estoy sufriendo muy angustiada. Loan es uno de mis niños. Nunca imaginamos que ocurriera esto en nuestro pueblo. Es un dolor para todos, expresó Karen, quien es la maestra jardinera del nene, que estaba en una de las marchas en la localidad de 9 de julio, ahí en la provincia de Corrientes. Y bueno, recalcar que el fiscal Juan Carlos Castillo relató cómo se inició la investigación y señaló que fue él quien se comunicó con la alerta Sofía tras pedir la autorización a los papás del chico. Desde el primer momento no descartamos ninguna de las hipótesis. Nos hemos abocado a encontrar al niño, señaló el fiscal, y ahora la causa pasa a ser de órbita federal, porque la justicia de Corrientes se declaró al lugar incompetente, cediéndole el paso a la justicia federal. Por ello es que ya se han comenzado a agilizar una serie de investigaciones en la jornada de ayer, también en la vecina República del Paraguay. Ley Bases. Empieza la discusión este martes desde las 3 de la tarde. Comenzará en la Cámara de Diputados una nueva reunión en las comisiones para definir qué aceptan y qué no de los cambios que el Senado le hizo a la ley base y al pacto fiscal, ¿no? El bloque de Miguel Pichetto ya dijo que insistirán para que el primero de los proyectos que salga tal cual llegó de la Cámara Revisora, mientras que con la ley fiscal insistirán con bienes personales y ganancias. En un comunicado emitido ayer, lunes, el despacho de Martín Menem, al despacho Martín Menem, se le hizo conocer cuál va a ser la tesitura de este bloque que encabeza o que esboza Pichetto, ¿no? Son puntos que el miembro informante del Senado, Bartolomé Abdala, lo sacó al principio de la votación y no se aprobará en general. Distinto es con los bienes personales y ganancias, manifestaron también desde el bloque que ahora está liderando Pichetto y que también se busca que se pliegue un sector de Unión por la Patria, donde se busca que no se privatice Aerolíneas, el Correo, Radio y Televisión Argentina, y se va a tener que votar. Así que bueno, una nueva batalla será para un dolor de cabeza al gobierno de Milei. Todo se dirimirá a partir de hoy de las 15 en la reunión de comisiones en Cámara de Diputados. La ley base, la ley que más controversia ha deparado desde el regreso a la democracia. Y bueno, una cosa lleva a la otra. Una nueva ola de despidos se prevé en el gobierno, desde el gobierno nacional. Esto comenzó a tomar fuerza, ustedes se acordarán, allá en el mes de abril, después de la Semana Santa,
cuando quedaron en la calle, mejor dicho, 15.000 trabajadores del Estado. Esa misma postal o parecida podría repetirse a partir del lunes que viene, cuando 50.000 empleados que eludieron aquella primera poda se les vence el contrato precario que le fue renovado por apenas 3 meses. El 30 de junio vencen 50.000 contratos estatales que habían sido renovados por apenas 3 meses cuando el gobierno aplicó el primer hachazo, digamos, de despidos. ¿Eso es lo que votaste? No, por favor. El primer día hábil de abril, luego de Semana Santa, recalcar, 15.000 trabajadores de distintas reparticiones nacionales quedaron en la calle. Ahora, lo que se teme es que nuevamente otros 50.000 entren en la misma bolsa del ajuste del gobierno libertario de Milei. Así que hay mucha preocupación y hay mucha alarma, ¿no? Respecto a las distintas organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de los distintos, por así decirlo, entes de gobierno. Así que una nueva ola de despido lamentable de este gobierno que ajusta. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Efemérides de un 25 de junio, es el Día del Psicólogo Social. Por ende, saludamos a nuestra estimadísima Claudia Rataro, que, entre tantas otras cosas, es psicóloga social. En 1806, el brigadier general británico William Park Beresford desembarcaba con sus tropas en las playas del actual municipio bonaerense de Quilmes, desde donde se dirigió hacia Buenos Aires en lo que fue la primera invasión inglesa al virreinato del Río de la Plata. Luego de 46 días de resistencia, los invasores fueron expulsados del territorio. En 1940 nacía Claudia Lapacó, actriz y cantante, bailarina también, argentina, ganadora de 4 Martín Fierros. Trabajó en 14 películas y más de 40 programas de televisión. En 1947 se editaba o se lanzaba la primera edición de 3.000 ejemplares en Ámsterdam, en este caso del diario de Ana Frank, obra de una adolescente judía que relataba las penurias sufridas a manos del nazismo cuando debió refugiarse con su familia en un entretecho de una casa. Falleció a los 15 años en un campo de concentración nazi. En 1950 se desataba la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, o la República Democrática de Corea y Corea del Sur. Democrática, no, claramente no. Conflicto que de forma indirecta también puso en armas y en guardia a Estados Unidos, China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en un conflicto que venía o que era la cola de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial 5 años antes. En plena Guerra Fría. Exactamente, en plena Guerra Fría, cuando la tensión estaba en el ambiente. En 1972 debutaba en la primera división de Independiente a los 18 años de edad. ¿Quién, Brian? ¿Sabes? Sí, exactamente, Ricardo Enrique Bocchini, una de las grandes figuras del fútbol argentino e ídolo, obviamente, de Independiente. A los 74 minutos del partido que River ganaba 1-0 en el Monumental, ingresó el hombre nacido en Zárate, 108 goles en 714 partidos, todos con la camiseta de Independiente, en un hito también que marca, ¿no?, la fidelidad de Bocchini, que nunca se fue del club, o quizá nunca pudo irse, y lo tenían esclavizado y él quería jugar en Europa y no lo mandaron. No, vos sabés que hubo una jugó oferta. en Barracas, después Barracas Sí. Bolívar. Hubo una oferta
el Juventus de Italia. ¿Sí? ¿Y no quiso irse? No quiso irse. ¿Qué? Mirá vos, qué fidelidad. Por eso, obviamente, el estadio de Independiente hoy con buen tino lleva su nombre. Exacto. En 1978 la selección argentina se coronaba campeona mundial al vencer 3-1 a Holanda en el Monumental de Buenos Aires. 2 goles de Kempe y 1 de Daniel Bertoni, otro referente histórico e ídolo de Independiente. Dick Naniga fue quien había descontado para los Países Bajenses, u holandeses, como quieran. O neerlandeses. O neerlandeses. Y Johnny Rensenbrink Sí. estrella la pelota al balón en el palo cuando terminaba el tiempo adicional, el tiempo Exactamente. reglamentario. El tiempo reglamentario. No, Zafamos. perdón. Robert Peter Rensenbrink se llamaba. Iba 1-1 el partido ahí, ¿no? Sí. Zafamos por poquito. En 1994, el goleador de ese torneo y la bota de oro Mario de ese torneo Alberto. fue Mario Alberto Kempes, ídolo de Rosario Central. En 1994 Argentina le ganaba 2-1 a Nigeria en la fase de grupo del Mundial 94 y sería este el último partido de Diego Armando Maradona con la camiseta de la selección argentina. Tras ello, una enfermera acompañó a Maradona a un control antidopaje que resultó positivo y derivó en la suspensión de uno de los máximos ídolos de nuestro fútbol, además de retirarlo directamente del Mundial. De allí viene la frase: me cortaron las piernas, negando que había consumido drogas para la mejora en el rendimiento. También fallecía Jacques Cousteau un día como hoy a los 87 años en París, oficial naval e investigador científico francés, uno de los más célebres divulgadores del mundo submarino y promotor de la protección del ambiente y los recursos del mar. Recorrió el mundo en su barco Calipso. oceanográfico, exactamente, Calipso. De hecho, la historia cuenta que estuvo buceando en la Laguna Azul, por ejemplo. En 2015 fallecía también Alejandro Romay a los 88 años, locutor, empresario teatral y de medio de comunicación, dueño de Canal 9 en una larga gestión. Fue apodado como el zar de la televisión. Es el Día del Psicólogo Social, dado que el 25 de junio nacía Enrique Pichón Rivière, quien es el padre de la psicología social argentina. No médico... es Pichón. No es Pichón Cisterna. Lobo, no. O Pichón Cisterna, ¿no? No, este es Pichón Rivière. Fue médico psiquiatra, nacido en Suiza, naturalizado francés y considerado uno de los introductores del psicoanálisis en el país. Y es el día del antitaurino, en rechazo a la crueldad de la matanza de animales a modo de entretenimiento. Fecha instituida por el movimiento antitaurino que recuerda el compromiso de la sociedad de construir una nueva realidad que incluya a todos los animales como otros válidos para la consideración moral y el reconocimiento de derechos. Nosotros por ello mismo le dimos trabajo acá a nuestro querido... Mentira, no voy a nombrar a ninguno para no generar discordia. ¿Es uno que le dicen toro? Mientras no le digan voy. No lo sé, claro, mejor así. 10:15 de la mañana en este martes frío en la ciudad de Río Gallegos, pero no tanto como los días anteriores. Martes de nevadas, lo esperaremos, veremos si esto es así hasta el mediodía. Puedes chequearnos en YouTube y en Facebook también, donde estamos compartiendo esta jornada, que es especial porque es día de escaloneta. Quédate, que después de la primera pausa de escuchar Bad de Michael Jackson, volvemos con la continuidad. ¿Por qué escuchamos Bad de Michael Jackson? Porque un 25 de junio de 2009, un día como hoy, fallecía el rey del pop, Michael Jackson. Watch your
En la cancha somos uno solo. Por eso nos bancan fuerte. La Copa América 2024 es presentada por... ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Tenemos un objetivo: ser campeones de nuevo. ¡Dale, Argentina, campeón todavía! Seguí de cerca toda la cobertura de la radio desde los Estados Unidos. Acá, en la radio de la Escaloneta. La Copa América vivila en Radio Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Facebook, El Diario Nuevo Día. Hoy es martes de Escaloneta, mi amigo Brian Álvarez, así que ya tiene su plan armado para hoy, ya está todo finiquitado. ¿Lo verá en casa con Tati y compañía? ¿No? ¿A dónde va? ¿A lo de su vieja? A lo de su madre, lo mirará con su madre. Yo también, me parece, con mi madre, con mi hermano, y veremos si se suma alguno más, porque mi amigo, mi estimado Chacho, trabaja a las 5 de la mañana, y no lo voy a hacer acostarse a la 1 de la mañana, pobre. Mañana va a andar arrastrándose, aparte que la semana es larga. Así que capaz que prescindimos del muchacho. Y veremos, si la suerte no acompaña, habrá que convocarlo nuevamente. Vamos a escuchar algunos audios en la mañana de este martes 25 de junio. En principio, ayer, Karina te contaba y te lo mostrábamos también en Nuevo Día,
y en la mañana particularmente de la radio, porque a la tarde no hubo programa, la presentación del Comité de Operaciones de Emergencia para Santa Cruz. Concepto de COE que nos quedó acuñado de, recordarán ustedes, la pandemia, cuando había COE municipales, COE provinciales. Vamos a decir que no era los espacios resolutivos del Estado, pero en este caso lo que se pretende es sí generar una operativización a soluciones urgentes, sobre todo como lo que ha pasado en las represas, como lo que está sucediendo en el campo. De hecho hay actores del campo allí incluidos, y quien tomó la palabra justamente en el marco de esta presentación fue el jefe de gabinete, que ayer lo escuchábamos brevemente también, José Daniel Álvarez, a propósito de la formalización de un pedido que señaló, hizo el gobernador Vidal, que es justamente que se trabaje de manera conjunta para atender las situaciones urgentes que se vayan presentando. Se dio inicio formal al Comité de Operaciones de Emergencia por directiva del señor gobernador de la provincia, quien por naturaleza es el jefe del COE, y Protección Civil de la provincia de Santa Cruz actúa como coordinador. Se convocó a todos los referentes, a los máximos referentes de las fuerzas de seguridad y de defensa presentes en la provincia, para ya comenzar a trabajar en conjunto ante esta cuestión climatológica adversa que estamos empezando a vivenciar ya desde hace un par de semanas, para trabajar en forma coordinada, porque hoy tenemos una demanda urgente por parte del sector agrícola ganadero de la provincia. Como todos sabemos, son los que más complicados están con esta acumulación nibia que tenemos en toda la provincia prácticamente. Con el ejército ya venimos trabajando desde hace algunos días, despejando los accesos hasta los cascos de estancias y hacia algunos puestos rurales en particular, donde están los encargados o los peones de estancia que cuentan con víveres y elementos de combustión para mantenerse alimentados y calefaccionados, pero la intención es no perder el contacto obviamente con ellos y poder ingresar. Eso es una labor que veníamos realizando a partir de la puesta en marcha de un comité de prevención de crisis que ya habíamos dispuesto el lunes de la semana anterior con los ministerios que integran al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz. Con la puesta en marcha del Comité de Prevención de Crisis, el ministro de Energía y Minería de la provincia tomó contacto con las operadoras responsables del abastecimiento de combustible para garantizar, obviamente, un abastecimiento normal, no solamente para la población civil, sino también para todas las fuerzas operativas, llámese el sistema de salud público a través de ambulancias, bomberos, policía, protección civil, y ahora ya obviamente ampliado también al ejército, a prefectura, gendarmería, bueno, fuerza aérea también que se sumó a trabajar con nosotros, Vialidad Nacional. Garantizar que toda la fuerza operativa de respuesta de la provincia de Santa Cruz tenga el combustible necesario para sus tareas. Racionar el combustible en el caso de que sea necesario hacerlo, pero llevar tranquilidad a la población de que se está trabajando con las operadoras ya desde hace más de una semana para que no tengamos problemas de suministro del combustible. La urgencia hoy marca llegar hasta las personas que están privadas de tener una conexión directa hasta la ruta, porque obviamente los accesos son huellas, y la prioridad para nosotros hoy es llegar hasta las personas. En un segundo paso está solucionar la problemática de la comunicación, porque nuestros campos han ido en los últimos años adoptando la modalidad de comunicación vía internet con su propio wifi, pero digamos eso pasa en segundo plano. La prioridad son las personas, y obviamente también desde el Consejo Agrario Provincial se está trabajando ya desde hace una semana, previendo también interactuar con los actores rurales para la provisión de forraje, porque también estamos lamentablemente ya noticiándonos de una mortandad de animales que lamentablemente se está dando por las condiciones climatológicas que nos están afectando. Particularmente en la ruta nacional número 3 entre Trelew y Comodoro, Garayalde, que es el punto crítico de todos los inviernos, pero bueno, esta vez han habido precipitaciones nivias como no se daban desde hace muchos años, en algunos casos 2 metros de nieve. Se han visto imágenes y se han visto noticias de vehículos que han quedado sepultados por la nieve. Lo mismo está ocurriendo del otro lado de la frontera. En Chile se han rescatado personas que habían quedado atrapadas dentro de sus vehículos por acumulación de nieve. Entonces estamos ante la presencia de un invierno muy crudo, y entiendo de que la manera de prepararnos para pasar este periodo invernal es trabajar en forma coordinada, en equipo, llevando tranquilidad a la población, de que tiene que saber de que las fuerzas de seguridad, las fuerzas de defensa
el gobierno de la provincia, los municipios, vamos a trabajar en forma articulada para que podamos pasar este invierno de la mejor manera posible. Hoy, lamentablemente, el campo santacruceño es el que está demandando ayuda, está pidiendo colaboración urgente porque la mortandad de animales va a dejar secuelas seguramente también en la producción y en lo económico, que es lo que tristemente les va a afectar y nos va a afectar a todos los santacruceños. Se está trabajando en este Comité de Prevención de Crisis que anunciamos la semana pasada en conjunto con el Consejo Provincial de Educación y los municipios, porque también tenemos que señalar que no todas las localidades están con la misma problemática. Hoy particularmente tenemos a Río Gallegos, a Lago Posadas, a Perito Moreno, como las localidades donde tenemos problemas directos del dictado de clases, por congelamiento de cañerías, rotura de bombas, la provisión de GLP en el caso de Posadas y Perito Moreno, que en Perito se regularizó, pero por una cuestión de precaución y de racionamiento del gas se decidió no dictar clases hoy lunes por la mañana. Ya a la tarde ya estaríamos en condiciones normales. En Lago Posadas se está trabajando en conjunto con Vialidad Provincial para ir abriendo el camino para que pueda llegar de manera segura el camión que transporte GLP. Ese era José Daniel Álvarez, el jefe de gabinete de ministros, quien ayer, allí en Casa de Gobierno, junto a Sandra Gordillo de Protección Civil, al ministro Varela de Salud, al ministro de Gobierno Luxen, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suárez, junto a miembros de las distintas fuerzas de seguridad y también militares, conformaron justamente o formalizaron este comité operativo de emergencia que justamente dispuso el gobierno provincial ante el crudo invierno que se está viviendo no solamente en alrededores de la capital, sino también en el resto de la provincia, y hacía referencia justamente a Perito Moreno allí. Respecto de uno de los temas fundamentales de la agenda informativa nacional, que lo tocaba Héctor Mancilla en los títulos, el padre de Loan, este niño correntino que lleva ya 13, estamos comenzando el 12º, perdón, día de su desaparición, habló, dijo que habló de un tema de plata y también respecto del pedido del niño de ir a visitar a su abuela, por lo cual justamente asistieron al almuerzo en el que finalmente, luego del cual, no volvió a aparecer. Ahí, mirá, ni pensé que me iban a estar haciendo eso, mirá, yo no esperé que me estaban deteniendo ahí, pero yo caí de la nada ahí, yo me fui tranquilo. A usted en la cocina, cuando se realizaba el almuerzo y Loan empezó a jugar con el resto de los chiquitos, a usted le daban charla. Sí, pero cuando estuvimos en la mesa, porque ahí fue el que nos reunimos todos, porque antes no estábamos solos nosotros. Pero José, usted salió de aquí ese 13 de junio con su hijo a caballo, para ir a la casa de la abuela de Loan. ¿Ustedes tenían idea que se iban a encontrar con tanta gente, tantos comensales en ese almuerzo, con gente que inclusive ustedes no conocen? Sí, verdad, yo me fui acá, inclusive subimos acá, salí por la puertita, subimos acá a caballo y nos fuimos. ¿Y de la Aurelina qué puede decir? Porque ella dice que encontró el botín, pero los fiscales dicen que lo plantaron. Sí, así me dice, y es verdad que lo plantaron, porque como aún, y me preguntaron los fiscales todo, ¿cuántos kilos tiene su hijo? Y le digo, 19 kilos tiene el Luisito. Y me dice, ¿cómo entonces se va a hundir las zapatillas? La Audelina, la esposa de Antonio Benítez, ¿tiene que estar detenida? Le tienen que investigar ella también. ¿Para usted sabe más de lo que ella declaró? Tiene que saber algo más. Es la tía de Loan, son familiares directos. No importa ver si ella también estaba ahí. O sea, para usted lo que pasó con Loan fue premeditado y la intención era llevarse a su hijo ese día. Y no sé si era para él o era para otro, pero cayó de arriba el hecho. Bueno, de hecho su abogado dijo que sacaron varias fotos en ese almuerzo a varios chicos. Probablemente Loan pudo haber sido seleccionado, José. Disculpe que hablemos en estos términos. Yo he visto una foto nomás. Una sola foto que me estaban apuntando. Adrián, preguntale si cree que fue ¿Cómo que lo estaban apuntando? Y sí, viste que estaba apuntando a él. ¿Usted cree que esas fotografías de alguna manera fueron
¿Adrede? Y no sé decirte, pero yo he visto las fotos ya, ¿verdad? Y ahí ya. ¿Usted se siente engañado a partir de lo que ocurrió ese 13 de junio, estando ahí en ese almuerzo? Y sí, no sé, la verdad. ¿Cree que la idea era entregarlo a su hijo, que llegó hasta ahí? Y no sé, porque ellos no sé, pero no sabían que el Loa se iba. Ellos no sabían que yo le llevaba a Loa. Nadie, ninguno de los invitados supo que usted iba a ir con su hijo. Nadie. O sea, el chico no estaba invitado a eso. No. Yo le llevé, se fue conmigo. Llevarlo. Fue una decisión de usted, como Sí, último momento así. Ese era el padre del niño Loan, que está o que continúa aún desaparecido y que brindaba algunos detalles respecto de cómo se había dado la situación previa, ¿no? A que el niño, él y el niño terminen allí en este almuerzo, luego del cual lamentablemente continúa desaparecido. Bueno, ratificó lo que dijo, ¿no? Lo que se sabía, que la abuela fue quien los invitó al almuerzo. Después de la prueba plantada del botincito de las zapatillas de fútbol del niño. Y uno, escuchando un poco el relato del padre, hay un armado, un pergeñeo de todo esto, ¿no? Bueno, Haciendo abuso también de la condición por ahí del propio padre de Loan, de quizás una persona con poco conocimiento de algunas cosas, ¿no? muy humilde por lo que se ve. Sí. Ayer hablaron los fiscales, dieron una conferencia de prensa. Tenemos para Dura, escuchar la ¿eh? situación porque es duro. Dicen que está Sí. confirmada la captación. Captación, Están claro. procesadas las 6 personas Por trata. involucradas hasta ahora Ujú. por trata. Así que estaría bueno escuchar ese fragmento, un fragmento de la entrevista, de la conferencia de prensa que dieron los fiscales de la causa ayer, donde confirman que justamente que está confirmado que fue una captación, o sea que Loan se lo robaron. Está acreditada la acción típica, que es la captación. Lo otro es un elemento volitivo, que sí tenemos elementos, pero no lo vamos a develar porque surge de tareas, análisis de teléfono y otras que todavía pueden evolucionar, y en ese sentido no queremos comprometer la investigación. El lugar fue marcado por los perros por el motivo de que se encontraba la zapatilla que efectivamente pertenecía a Loan, pero tampoco ningún perro tomó ningún rastro hacia ningún lado. Es decir, Loan no llegó hasta allí nunca y la zapatilla fue colocada en ese lugar. Y esto se relaciona en cierta medida, entre otras cosas, con una alteración clara de la escena del hecho y con el compromiso concreto y con la responsabilidad penal concreta que en audiencia del día de hoy se le achacó directamente al comisario de la localidad de 9 de julio. Esa era la palabra de uno de los fiscales del caso, quienes señalaron al comisario Walter Maciel, quien es uno de los detenidos por entorpecimiento de la investigación, y afirmaron que está acreditada, como escuchaban ustedes, la captación de estas personas para con este niño y la posterior desaparición. Hay una alteración clara de la escena del hecho, advirtieron, y es una de las cuestiones que obviamente continúa llamando la atención. Esto es Arriba al Día, son las 10 de la mañana, 36 minutos en la República Argentina. Y un día como hoy cumpliría 61 años George Michael, Georgios Kyriakos Panayiotou, no es YouTube, Panayiotou, que nació el 25 de junio de 1963 en Middlesex, Inglaterra. Parecía que era griego, ¿no? Sí, tiene nombre de griego, pero nació en Inglaterra. Fue uno de, si no el fundamental integrante de Wham, y justamente escuchamos uno de sus éxitos. Esto es Fate.
place. If I could touch your body, I know not everybody. Baby, I know you're asking me to stay. Say please, please, please don't go away. You say I'm giving you the blues. Baby, you mean every word you say. I can't help but think of yesterday. And another who tied me down to the level boy room before the bitch river. Back on the floor. Oh, baby, I'll be concealed. Need someone to hold me back. I gotta have faith. To have faith for this river, here comes an ocean. Before you throw my heart back on the floor. Oh, baby, I'll be concealed. My bullets caution, but I need someone to hold me back. Wait for something more. 'Cause I gotta have faith. I gotta have faith. En la cancha somos uno solo. Por eso nos bancan fuerte. La Copa América 2024 es presentada por... TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48,000 pesos y hasta 480,000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Se viene la tercera fiesta provincial del frío en Río Gallegos. Viernes 26 y sábado 27 de julio en la playa de Cipem. Vamos a disfrutar de una fiesta increíble con artistas locales, nacionales y el patio patagónico. Cenita DJ, la banda de Marquitos. De Guasos, Miguel Pérez DJ, La Farra. Kevin y la Pieza Records. Saribán, Flor Álvarez, Valentina Márquez. Y el cierre de Damián Córdoba. No te pierdas esta tercera edición de la Fiesta Provincial del Frío. 26 y 27 de julio en la playa del Cipem, en San Martín y Don Bosco. Entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. ¿Sabías que en Río Gallegos hay empresas inclusivas? La inclusión laboral de personas con discapacidad puede llevar tu empresa a otro nivel. Entre sus beneficios, mejora el clima laboral, disminuye el ausentismo, sensibiliza a tu equipo y a tus clientes, además de contribuir a mejorar sustancialmente la calidad de vida de la persona con discapacidad contratada.
Si querés conocer o tener más información sobre experiencias exitosas de inclusión laboral en Río Gallegos, contactanos. Podemos acompañarte. Podés ser parte del grupo de empresarios innovadores de nuestra ciudad. Fundación Ser Parte, con el apoyo del programa de fortalecimiento CGC. La pasión por la albiceleste corre por nuestras venas. Con el aliento de millones en este 2024, vamos por otra copa en la radio de la Escaloneta. La Copa América vivila en Radio Nuevo Día. Instagram, @el diario Nuevo Día 80. Facebook, El Diario Nuevo Día. Continuamos en Arriba al Día, son las 10 de la mañana, 44 minutos en la República Argentina. Mañana con temperatura sobre cero, aunque gris, en la ciudad de Río Gallegos. Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura actual es de 2 grados, la sensación térmica de 3 grados 2 bajo cero, la humedad del 71% y el viento sopla desde el oeste a 24 kilómetros por hora, una máxima pronosticada para hoy de 0 grados y nevadas previstas para toda la jornada, sobre todo para la noche. Continuamos en este envío que te acompaña hasta el mediodía en esta propuesta radial en la cual traemos las voces también de los actores, tanto sea de la política, cuestiones sociales y de toda índole. Pero en este caso estamos en comunicación con el ministro de Trabajo de la provincia, con Julio Gutiérrez, con quien vamos a hablar. En principio le queremos consultar respecto de algunas apreciaciones que hizo la secretaria de Gobierno Municipal de Río Gallegos, justamente tanto a su gestión como a los lineamientos del oficialismo provincial y la cercanía quizá que presume en la crónica y en su alocución la propia secretaria de Gobierno, la cercanía que tiene el Gobierno provincial con el Gobierno nacional. Gutiérrez, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián saludándolo y como siempre agradecidos de su tiempo. Hola, buenos días, Héctor, y bueno, y Julián, y bueno, de todo el equipo. Un gusto estar con ustedes. Obviamente también a los que nos escuchan, ¿no? Perfecto. ¿Cómo viene siendo, en principio le quiero preguntar, el trabajo del ministerio, paritarias que, digamos, se están dando en una sintonía quizás más tranquila, diría, no con tantas declaraciones grandilocuentes de un lado y de otro, tanto de los distintos sindicatos como del propio gobierno? Una inflación que, si bien continúa marcando un promedio similar, amerita, ¿no?, la recomposición salarial y la necesidad de los sindicatos de corresponder a sus trabajadores. ¿Cómo está esa situación en los distintos ámbitos hoy por hoy? No, sí, la verdad que es así como vos lo estás expresando. Estamos haciendo un gran trabajo con las organizaciones sindicales y con sus trabajadores, obviamente, entendiendo de que la importancia de la paritaria tiene que ver estrictamente con el derecho más primario que tiene el trabajador, que es el salario, ¿no?
Pero aparte de todo eso, también hemos coincidido en abrir las distintas mesas de trabajo en materia laboral, no tanto salarial. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen que ver cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son, por ejemplo, el escalafoniamiento que estamos discutiendo y que estamos terminando en esta paritaria con educación. Y la verdad es que tengo mucha satisfacción porque se está dando en el formato que habíamos propuesto, que tenía que ver ni más ni menos con poner en el centro de la escena al trabajador y que todos estemos abocados pensando desde una perspectiva del trabajador, ¿no? Gutiérrez, y respecto de lo que de los señalamientos que le hizo la secretaria de gobierno municipal, de la relación particular, ¿no?, del Estado provincial con el municipio de Río Gallegos, que en muchos casos se señala que no es directamente, no es que es mala ni buena, sino que no es, y que eso de alguna manera también representa allí un problema, sobre todo en la operatividad de las distintas cuestiones que necesita atender tanto el Estado provincial como el municipal. Honestamente, la verdad que no la sigo a la secretaria de gobierno, no la conozco, no sé ni el nombre, honestamente, así que no tengo ni idea, pero de lo que dice, de lo que habla, la verdad que no tengo ni idea. Pero si es una de las personas que formó parte de la estupidez que hicieron el 25 de mayo, gritándole al gobernador mientras estaba dando su discurso para toda la comunidad y toda la provincia y todo el país, porque el 25 de mayo el acto patrio fue el más grande del país. La verdad que, te digo ahora, no la voy a seguir, me parece una payasada si esta formaba parte de la trupe del intendente ese día, ¿no? Perdón, estaba ahí Gutiérrez. ¿En serio no la conoce a Sara Delgado? ¿O es buena chance que le está haciendo? No tengo ni idea de quién es, no la vi en mi vida, pero si formó parte y estaba ahí, sí, estaba ahí, ya te digo, bueno, no la voy a seguir y no tiene autoridad moral para decir nada, así que la verdad que no, ya está. Tema dicho, tema terminado, ¿no? Okay. ¿Y con el municipio no está todo mal mí. entonces? ¿Con el municipio la relación? No, para nada. De hecho, el gobernador el otro día cuando se eliminó la ley de lemas en la legislatura, volvió a invitar a todos los sectores de la oposición para que se sumen, pero que se sumen sinceramente a hacer aportes que tiendan a solucionar los problemas de la gente. Y no pavadas, chicanas, comunicados, este tipo de cosas, ¿me entendés? Algunos videitos, cosas que no, la verdad que no suman de nada. Y la idea es hacerse cargo de la responsabilidad que uno tiene y ser protagonista de la transformación que votó la gente. No es más ni menos que eso, ¿no? Julio, buen día, Héctor lo saluda. Le quería consultar, me imagino que están siguiendo de cerca de lo que puede llegar a ocurrir en los próximos días con el viaje de Milei a China, y lo interlazo con represas, ¿qué es lo último que se puede saber? Lo último que al menos se había dicho era al fin de la veda invernal se reactivaría la obra. ¿Qué saben ustedes? Sí, hola Héctor. Sí, claro, estamos atentos a ese viaje. La decisión de la reactivación de la represa es un hecho. Obviamente ese viaje nos va a traer más detalles respecto del cómo, pero y creemos que va a surtir un efecto positivo a toda la gestión que nosotros podemos llegar a hacer en materia energética en la provincia, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, ¿cuál es el tema principal que preocupa a su cartera? ¿Cuál es el tema que quieren resolver lo más rápido posible? Y realmente hoy a lo que nos está ocupando a todo el gobierno de la provincia es esta emergencia climática que se avecina, y que todo lo que nos está pasando, y en materia laboral cómo va a afectar en los distintos sectores productivos y también a la administración pública. También convengamos que somos seres humanos los que trabajamos ahora en la administración, digamos. El empleado público también vive esta inclemencia del tiempo, ¿no? Así que eso nos tiene a todo el gobierno ocupado.
y es un tema realmente de preocupación porque esta ola polar es extraordinaria y bueno, y de verdad está trayendo muchas complicaciones. Más allá de la cuestión estrictamente de la gestión, que las paritarias las tienen por un lado ocupados, que esperemos que esta oportunidad podamos acordar rápidamente para que los trabajadores tengan la posibilidad de tener un incremento salarial rápido y no dilatado en el tiempo con algunas pagos complementarios que se va haciendo por la demora en la discusión. Así que, pero básicamente de verdad nos está ocupando a todo el gobierno esta emergencia climática que está muy, de verdad que está muy fuerte y está afectando a gran parte de la población, de la Patagonia, digamos, no solamente Santa Cruz. Claro. Julio, usted siempre es bastante sincero cuando habla con los medios. Respecto de la situación económica del gobierno, ¿ha mejorado como para presentar una propuesta el próximo 2 de julio? Se supone en la paritaria docente, por ejemplo, que efectivamente conforme a los gremios y podamos tener un segundo semestre tranquilo respecto del ciclo lectivo. Sí, gracias por tu apreciación. Yo trato siempre, en realidad siempre digo la verdad. Lo que trato muchas veces es de que no causen impacto al que la recibe, entonces por ahí se la pintamos un poquito, pero siempre la verdad. Ahora, respecto a la cuestión económica, claro que estamos mejor, con una proyección y una perspectiva diferente, entonces podemos hacer previsiones. Esto no quiere decir que hoy tengamos más plata que la que teníamos antes. Por eso el tema entonces? de que nosotros Si está mejor, tuvimos se supone que tiene más recaudación. plata. No, el tema es que sí podemos proyectar, porque hoy, por ejemplo, no tenemos que pagar intereses de una deuda que no contraímos, porque por una recaudación extraordinaria el gobernador decidió acertadamente cancelar esa deuda que nos estaba ahogando. Hoy ya no lo tenemos. Entonces, ese dinero que no vamos a pagar en intereses, podemos hacer una previsión para poder sentarnos a discutir distinto con los gremios. Y lo otro, que seguimos haciendo el ajuste en el gasto, no gastando dinero en forma innecesaria, y ajustando en todos los sectores en donde se hacían gastos antes extraordinarios y ya no se hacen, y esto nos permite a nosotros también hacer una previsión para sentarnos a discutir paritarias. Por eso estamos bien, no tenemos deudas, deudas estructurales, digamos, como la que estamos hablando. Esto no quiere decir que hoy la caja esté financiada como estaba, como nos entregaron, con todos los inconvenientes que nos han dejado en la estructura de la provincia y demás, ¿no? Esto es clave, ¿no? Okay. Bueno, entonces podemos decir que el 2 de julio, hablando específicamente en este caso de las paritarias docentes, van a llegar con una oferta interesante para los gremios. Sí, lo bueno del 2 de julio es que lo hemos planteado y que en ese trabajo estamos, es que nos propusimos un plan de trabajo durante todo el año para que los trabajadores del Estado tengan un salario digno. Esto nos va a llevar un tiempo y nos hemos dado todo el año para hacerlo, y ese 2 de julio la propuesta la vamos a hacer juntos, los trabajadores de la educación y el gobierno. Y después el resto de los estatales. Obviamente, sí, por supuesto. Ya estamos con la agenda. ¿Y hay fecha? De la tercera paritaria del año. Gutiérrez, antes de pedirlo, una consulta que también me hacen llegar del ámbito del ámbito minero. Respecto de, obviamente, lo acontecido este año, la triste noticia del fallecimiento de 2 operarios allí en Cerro Negro. ¿Cómo está la situación actualmente? Ha comenzado a operar, pero entiendo que ya el contralor y los estándares son más estrictos que los que venían siendo históricamente, ¿no? Sin ninguna duda. Nosotros, y esto también tiene que ver con la propuesta que se hizo en campaña y hoy lo estamos llevando adelante, que tiene que ver con políticas públicas en materia minera, y lamentablemente tuvimos que perder 2 almas ahí en esa minera, pero el trabajo se había iniciado a principio de año, llevando a haciendo inspecciones y promoviendo un protocolo de seguridad distinto como política justamente minera.
Por eso decimos que en Santa Cruz la minería tiene que ser minería segura. Por eso necesito que me permitan decir esto que pasó el otro día en la legislatura de Santa Cruz, en donde la diputada de la Cuenca, Sí, Karina Nieto. hizo ese acting melodramático para la prensa, porque estaba la prensa del país ahí, llorando porque hace 20 años murieron 14 mineros, y nosotros tuvimos en ese homenaje, que también lo sentimos obviamente, pero la realidad es que desde el 2004 para acá no hubieron políticas públicas en la provincia, y le duela a quien le duela, el corazón, al intendente, a quien sea. Ellos eran los responsables de hace 20 años para acá, y no hicieron una sola política pública en materia minera, y murió más gente en la minería después del 2004, y más de 14. Pero lo peor de todo eso es que en esa sesión, en donde ella se largó a llorar, lágrima de cocodrilo, había, y forma parte del staff de la Cámara, la hermana de uno de los chicos que murió en Cerro Negro hace poco tiempo. Y no hubo una sola política pública para evitar eso. Estas cosas son las que de verdad molestan, desagradables. Llorar porque hace 20 años murieron, pero no preocuparse para que eso nunca más pase. Entonces, esas cosas y esa sensación que te genera, me imagino, pobre la hermana del trabajador que murió en Cerro Negro, que es compañera de ella en la legislatura. Eso me molesta más, me pone tan mal que rápidamente fui y lo dije en un medio. De verdad que un acting en donde hoy conocemos una nueva faceta de la oposición, que durante 40 años fueron oficialismo, ¿no? Gutiérrez, agradecido siempre del tiempo que nos brinda y la posibilidad de charlar con usted. No, por favor, te agradezco yo. ¿Me permitió Sí, adelante. un paréntesis antes de despedirnos? Sí. Yo quiero saludar a toda la comunidad porque vieron que el día viernes fue el Día de la Bandera, y el acto en la policía, de la escuela de policía, se juró la bandera, los cadetes de tercer año. Sí. Un acto en la plaza en donde estuvo toda la comunidad de Río Gallegos por el día justamente de la bandera. Y el único que no estaba ese día era el intendente. Para aquellos que dicen pavadas y salen a hacer videitos, el intendente estaba abrazándose con los chilenos en Punta Arenas. Entonces, y me molesta casualmente en un fin de semana extra largo. Entonces, me molesta, pero me molesta mucho, entendiendo de que para nosotros el Día de la Bandera, una fiesta patria, en donde de verdad la comunidad se vuelca a un acto que propone tanto el municipio como el gobierno, que el intendente justo en un fin de semana largo esté abrazándose con los chilenos. Está todo bárbaro, impecable, pero cada vez que hay un fin de semana largo salen corriendo a abrazarse con los chilenos. El próximo fin de semana, 9 de julio, capaz que lo tenemos en Paraguay, no sé dónde estará. Pero bueno, simplemente quería decir eso, y desde acá, desde el Ministerio, que sí estamos trabajando, saludamos a toda la comunidad. Perfecto. Que tenga un buen día, muchas gracias. Un abrazo grande. El ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, dialogaba con nosotros, siempre filoso, picante en este caso, contestando también los señalamientos que ayer realizaba la secretaria de Gobierno del municipio de Río Gallegos, que señaló que lo individualizó. Él había hablado de una red dedicada a defalcar el Estado, y para la Secretaría de Gobierno, si la corrupción o si busca corrupción, debería haber ido a los depósitos de desarrollo. Esto es un ida y vuelta que es parte de ya una relación difícil y que no logra encaminarse. Señaló que además es una persona con una capacidad extraordinaria. Fíjense que además de ser secretario general de un gremio, es empresario y diputado de La Libertad Avanza en el Parla Sur.
va a cumplir con el deber de ratificar lo que dijo en el fuero penal y no solo guitarrear por radio, señalaba Sara Delgado. Y se preguntó si se trata del mismo Gutiérrez que fue denunciado públicamente por Vidal por enriquecimiento con el gremio de los vigiladores, con UPSAP. Si es el mismo, también dijo que va a llevar a la justicia al dirigente petrolero y después no se animó. No tengo registro de este entredicho al que hace referencia, pero bueno, señala que en algún momento entre el gobernador y el propio ministro las cosas no estaban del todo bien. Y justamente ese era uno de los motivos por los cuales queríamos charlar con Gutiérrez. Aprovechamos obviamente para hacer más fructífero que estos dimes y diretes o fuego cruzado de un lado y del otro, y preguntamos por cosas más sustanciosas que también le interesan, sobre todo al laburante, o a parte de la comunidad que está del otro lado escuchando, y que en algunos casos seguramente no le interese tanto estas acusaciones de un lado y del otro, sino más bien qué sucede y qué están haciendo en la función pública. 11 de la mañana, 3 minutos, momento de escuchar un poco más de música en el aire de Radio Nuevo Día. Brian Álvarez me dice que hoy, en lo que también sería el cumpleaños de Ricardo Horacio Iorio, nacido en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, un 25 de junio de 1962, uno de los fundadores del metal argentino, con B8, Hermética, Alma Fuerte, uno de los principales referentes e impulsores del heavy metal argentino, que falleció hace unos años. Fue muy cercano a Papo, a León Gieco, a Tano Marcielo, a Flavio Cianciarulo, por ejemplo, con quien grabó un disco también, hombre de los Cadillacs, y falleció a los 61 años, el 24 de octubre de 2023, fruto de un paro cardíaco. Por eso lo vamos a escuchar y homenajearlo también con esto que se llama Justo que te vas. Justo que te vas, llega esta canción como un adiós de remate. Sueño que la guardes en tu corazón, como en el mío. Yo te guardo a vos recordado. No lo olvides, estar esperando. Me convides poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te negué ni te negarte. No te pongas triste, quiero verte sonreír. Anunciaron tu embarque, el avión ha de partir. No me digas nada, la vida es corta, cuando ser feliz es lo que importa, recordado. No te olvides que estar esperando, me convides poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te negué ni te negarte. Justo que me pase esta canción como un adiós de remate. Sueño que la guardes en tu corazón, como en el mío. Yo te guardo a vos recordado. No te olvides, estar esperando. Me convides
poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te negué. Recordalo, no lo olvides, que estar esperando me convides poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te negué ni he de negarte. Tiki Tiki y verdadero fútbol. Las mejores canciones de hinchada. Vamos con la celeste y blanca a todos los rincones del mundo. Y en esta Copa América 2024 te metemos dentro de la cancha. Copa América 2024 en Radio Nuevo Día. WhatsApp 2966 51 60 51. Once de la mañana, 10 minutos en la República Argentina. Continuamos acompañándote en esta propuesta matutina llamada Arriba al Día, junto a la operación y selección musical de Brian Álvarez. El trabajo desde la calle, que ya convocaremos en minutos nada más, de Karina Taverne. Héctor Mancilla, Fernando Tornú, junto a quien te habla, Julián Quirós, haciendo la continuidad de la mañana de la radio, tras la apertura de cada jornada de la mano de Claudio Icari con la otra gestión. Miró hacia afuera, todavía no nieva. 1,8 grados la temperatura actual en Río Gallegos, 2 grados 1 bajo cero. La sensación térmica, la humedad a esta hora es del 72% y el viento sopla desde el noroeste a 14 kilómetros por hora. Hoy máxima de 0 grados, ya la hemos pasado, y nieve prevista para toda la jornada. Así que de buenas a primeras precipitará. Y obviamente toda esta situación climática es uno de los temas que nos tiene, que nos tiene más ocupados en estas horas, y obviamente el gobierno dispuso generar, como lo escuchábamos en los audios de la mañana,
un comité de operaciones de emergencia, por lo cual vamos a hablar con Elvio Ramírez, quien es vocero de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, para conocer un poco más de detalles sobre el rango de acción que tendrá justamente él mismo. Está del otro lado de la línea telefónica, Ramírez, así que en principio lo saludamos. Desde aquí, Héctor, Fernando y Julián, agradeciéndole su tiempo como siempre. Ramírez, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Julián, Héctor? ¿Cómo le va, Fernando? Karina en la calle, a todo el equipo de Nuevo Día, buen día a toda la ciudad de Río Gallegos. Ayer estuvieron participando, de hecho estuvo justamente el jefe de policía, respecto de particularmente la policía de Santa Cruz. Sabemos que las tareas son múltiples que se desarrollan dentro de este comité de emergencia y que además hay situaciones que seguramente son imponderables, que no están previstas, pero que tendrán obviamente la atención de las distintas reparticiones de gobierno. Le pregunto particularmente por la policía, ¿cuáles son los alcances de justamente su acción? Bien, sí, bien, lo mencionabas vos en el tema de lo que es el Comité Operativo de Emergencias y bueno, y el rescate. En estos momentos se encuentran reunidos, se encuentra el señor jefe de policía, el comisario general Diego Agüero en el comité, con otros también superintendentes de bomberos y de seguridad que acompañan, y las diferentes entidades, lo que es Protección Civil, Vialidad Provincial, bueno, el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas de Seguridad Nacional, Fuerzas Armadas. Bueno, todo esto conlleva obviamente a diferentes tipos de intervenciones que tuvimos y coordinamos en los días que viene ya la tormenta, y diferentes tipos de coordinaciones. La coordinación existe, los recursos están puestos en la mesa desde hace tiempo, pero existía también otra coordinación. Obviamente también existe por parte de las diferentes entidades lo que es la prevención por parte de la difusión, la parte verbal, no verbal, y todo lo que es la comunicación en sí, la difusión, y que ustedes también lo hacen a diario, y nos ayudan a difundir. Y son diferentes tipos de conversaciones y detalles que por ahí están hablando en las contingencias que tenemos y estamos teniendo, ¿no? Una de ellas obviamente empezó con el rescate de 7 efectivos policiales el día sábado, casi Día del Padre. Luego también, bueno, los 8 efectivos rescatados el 20 de junio, ya madrugada del 21, y el 22, los 4 operarios de la empresa de seguridad, en lo que estamos hablando de las represas Néstor Kirchner, por parte del Ejército. También hay que tener en cuenta eso fue en helicóptero, por vía aérea, los demás rescates fueron vía terrestre. Y lo que refiere al vía aérea, tenemos que tener en cuenta, o lo tiene en cuenta el Ejército, mejor dicho, y ellos tienen los detalles, pero tiene que ver con ciertas ventanas que nos dejan las tormentas para poder sobrevolar la zona y llegar de un punto al otro punto al rescate, ¿no? Elvio, buen día. Para ustedes también esto es todo como nuevo, ¿no? Esta camada de gestión policial, porque ayer, por ejemplo, venía una persona que trabaja en servicios públicos y nos decía que el registro de ellos, por ejemplo, en algunos casos era que una nevada así, con estas inclemencias climáticas, no había desde el 66, 67, digamos, y a todos nos pasó que algunos no lo vivimos nunca o así, otros lo vivieron o lo vivimos pero hace muchos años. Entonces esto es, y las situaciones que se van generando, esto de los rescates, esto de un invierno tan duro, también en algunas características o en algunas cosas también es nuevo para ustedes a la hora de afrontarlo. Puede ser nuevo, puede ser también ciertos desafíos, porque dentro de los equipos internos, con la tendencia de bomberos, hay recatistas, en la parte de Gendarmería Nacional y recatistas, concursos de rescate en alta montaña. Todo eso para ellos es un desafío, y aportan un montón de cuestiones que vienen de otras latitudes con diferentes problemáticas.
La nuestra es esta, sabemos los inviernos cómo son, hay inviernos que son un poco menos, digamos, malos, por decirlo, y en este caso estamos afrontando quizás un invierno ya casi antes del 21, con este tipo de tormentas y de nevadas en los diferentes puntos geográficos de la provincia, y no solo, también acompaña las provincias lindantes, que es Tierra del Fuego y Chubut, con su problemática, que también nos lleva hacia Caleta Olivia, la zona norte, cuando comienzan a verse la acumulación de vehículos por los cortes que se producen en la ruta 3 de Chubut. También eso repercute en la ruta 3 de Santa Cruz, y todo eso lleva también una coordinación para informar y para poder coordinar la acumulación de vehículos en la ruta, dónde dormir por cada uno de los vehículos. Los camioneros tienen lo suyo, tienen su plan B, su plan C, pero hay vehículos que se transportan por algún otro motivo y bueno, y quedaron varados en ese lugar y no tienen quizás el pensado el plan B. Y ahí es donde también surgen otros inconvenientes y todo lo que conlleva a la gestión de este tipo de situación. Por eso viene a verse lo que es este tipo de comité que se conforma para pensar los diferentes planes. Y sí, si bien bueno, podemos llegar a ser nuevos en la tormenta, pero cada una debe tener su característica y cada crisis la tiene. Quizás alguno pueda aportar con lo que es la parte empírica y la experiencia en otros tipos de situaciones o tormentas, de qué se hizo y qué no, y qué recursos se cuenta hoy para poder afrontarlos. Y quizás en ese momento no. Claro, Elvio, buen día, Héctor te saluda. Te quería consultar también, daría la impresión, lógicamente con este invierno duro, como hace bastante no teníamos, que por ahí el principal también desafío de ustedes, y lamentablemente se han producido hechos que están vinculados al monóxido, ¿no? Y al incendio de viviendas por ahí precarias o que tenían un sistema de calefacción muchas veces con leña, o muchas veces también vinculadas a la conexión eléctrica. Eso por ahí quedó o falta todavía reforzar y llegar con la mejor información al vecino. Sí, siempre falta. Por más que nosotros hagamos campaña de monóxido, por más que hoy tengamos activas las redes sociales, tengamos esta área de difusión y ustedes tengan también por parte de ustedes los diferentes canales de difusión como varios colegas de ustedes, pero bueno, siempre falta, y la información, como en mi área se estima, es la información que tiene que tener la ciudadanía para una toma de decisiones. Claro. Y en la toma de decisiones quizás está faltando algo. Y la toma de decisiones por ahí tiene que ver, por ahí hay diferentes aristas. Por ahí en la parte económica juega un papel fundamental. Por ahí una persona no tenga los medios para llamar a un gasista matriculado y golpear los artefactos o calefaccionarse con lo que tiene. Y estamos hablando en el caso bueno del barrio de Septiembre hace pocos días, de un tubo de gas con una cocina, que bueno, la persona no perdió la vida, pero hospitalizada, fue encontrada a tiempo por su mujer y su hija, y bueno, en este caso estamos hablando de 3 muertes en la zona de San Julián o Tres Cerros, en lo que es la estancia Manantiales, el Puesto del Toro, y ahí es donde la hipótesis más fuerte es el monóxido. También teníamos al ingresar el olor particular del perfume que deja el gas, pero ya no es tan monóxido, sino que puede haber un combo. Y bueno, estas cuestiones también llevan a esto, ¿no? Y la prevención nuestra siempre está, la campaña de monóxido por parte de la Superintendencia de Bomberos está año a año, hay conferencias de prensa, hay videos explicativos, hay flyer, parte verbal, no verbal, desde parte de entrevistas y por parte de ustedes. Por todos lados creo que estamos, quizás no estamos a la altura o quizás nos está faltando algo, pero bueno, repito, la información creo que está. Ante la información uno toma decisiones. Exacto.
Perfecto, Ramírez, le agradecemos y obviamente que estaremos en contacto, lo estamos permanentemente en caso de haber novedades y sabemos que que la dinámica, ¿no?, del invierno irá deparando la intensidad de las tareas y de los distintos operativos en caso de que sea necesario desarrollarse y allí seguramente estaremos consultándolo. No, bueno, por favor, Julián, y gracias a ustedes por difundir la información. Perfecto. Gracias. Le mandamos un abrazo. Elvio Ramírez, vocero de la Policía de la Provincia, dialogaba con nosotros. Les mandamos un saludo a Juan Tornúe, que está Juan, allí siguiendo las transmisiones también. Así que le mandamos un abrazo. Don Juan, ¿cómo está? Hay que ver si está de alta para el partido de hoy. Para el partido de hoy, ay, che, no sé si ustedes perciben como muchos malestares estomacales. Hay mucha gente como, no sé si será algo virósico, qué sucede, que mucha gente con descompostura, digamos. ¿En serio? Sí. Sí, es mucha gente afectada, lo normal, los Sí. pulmones, la garganta, pero Sí. Ah, mira. no. No, sí, lo lógico por el invierno, ¿no? Sí, Pero los en cuadros- este caso a mí me pasó Sí, pero que... hay, por ejemplo, la mujer de Beto, por Mm. contar, de Maca y varias personas más que conozco están afectadas más de lo normal. Como que algunos Le dicen puede pegó ser, más puede fuerte. ser o secuencia o no digo, Secuelas. secuelas de o del COVID o de alguna otra cuestión que hace que queden afectadas más de lo normal las Hay- personas. Yo no soy especialista, pero por lo que uno ha podido ir viendo, recabando testimonios, este año, con lo crudo que está haciendo el invierno, se está notando más, ¿saben qué? El tema de las gripes duran más y hay cada vez más gente con problemas respiratorios. Claro, sí. Sí, Pero muy- más profundo el tema, Sí, ¿no? Es tan sí. fácil de salir, te queda ahí. Sí, muchas se le cierra el neumonías. pecho a las personas, sí, mucha Sí. neumonía, sí. No es tan fácil. Por eso nosotros con Julián acá tenemos y Brian tenemos nuestra receta, ¿no sé? No, decí que nosotros venimos bien, porque donde Venimos cae uno zafando. tenemos el peligro de Sí. con todos. Venimos zafando. Temprano No una grapa, sí, una grapa Ever, miel. claro, una Ever, ¿Qué es Ever? Ever Lucas Wars. No, pará un tranquilito, un café con unos mates, estamos bien. Un café con punta. Vamos a ir al móvil con Karina, que nos cuenta que por segundo día consecutivo el correo tiene las puertas cerradas por fallas edilicias. En este caso, no tienen calefacción los muchachos en el edificio central, un edificio histórico de nuestra ciudad. Hecha en la década del 40. Mirá, en pleno centro, Kirchner y San Martín. Allí, el correo tiene las puertas cerradas. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, ¿cómo les va? Bienvenidos a este martes 25 de junio. Hemos llegado a la esquina tradicional que tiene Río Gallegos y las hay, Kirchner y San Martín. ¿Dónde estamos ubicados? En las escalinatas del correo, que por segundo día tiene sus puertas cerradas, para sorpresa de la gente. Eso es lo que sucede. Puertas cerradas del correo argentino. Tanto ayer, que no nos enteramos, por eso no vinimos, como hoy. De la única sucursal que tiene el correo. Recuerdan que antes estaba la Casa Central y la sucursal ubicada en la calle México. Bueno, esa sucursal cerró. Y ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, lo que está en la puerta, que ahora lo vamos a compartir por ustedes, este cartel que dice: señores clientes, les informamos que los días 24 y 25 de junio no se atenderá al público por problemas de calefacción. Les pedimos disculpas por los inconvenientes que pudiéramos ocasionar. Ese es el motivo por el cual la puerta del correo o las puertas del correo argentino están cerradas. Vamos a bajar con mucho cuidado las escaleras del correo. Hoy estuvimos en Radio Nuevo Día haciendo una nota al respecto
No funciona la caldera, hace años que viene con algunas deficiencias, no se realizaron las previsiones, los arreglos correspondientes y colapsó. Así que tanto ayer como hoy no hay atención al público. ¿Cuándo esta situación va a variar? No sabemos. No hay respuesta. Lo que sí sabemos es que hoy no se va a atender. Si ustedes tienen que buscar correspondencia, como les sucede a varias personas aquí en Río Gallegos, vecinos y vecinas, hoy no tenemos la respuesta de cuándo se van a abrir las puertas del correo. Sea lo que sea que tengan que retirar. Lo que sí sabemos, y esto nos decían hoy temprano a la mañana en Radio Nuevo Día, nos decía Cintia Miranda, que es trabajadora del correo y además secretaria adjunta del gremio que nuclea a los trabajadores de correos y telecomunicaciones, que se va a hacer un trabajo de manera interna. Hay turnos de 3 horas porque están con caloventores, no hay suficiente calefacción con estas bajas temperaturas como para que también quienes cumplen funciones aquí en el correo desempeñen su labor. Bueno, la gente está sorprendida, no sabe, y se acercan aquí y se encuentran con esta situación, sacan fotos también. Bueno, hay vecinos que vienen a este lugar a traer correspondencia, por ejemplo, de empresas y demás, y se encuentran con esta situación. Entonces, por eso también deciden sacarle foto al cartel que tienen en la puerta. Así que ayer lunes y hoy martes, el correo de Río Gallegos, puertas cerradas por problemas con la calefacción, motivo por el cual no hay atención al público. Si esto se va a subsanar para mañana miércoles, bueno, todavía es una pregunta que no tiene respuesta. Vamos a seguir atentos a esta situación y ante cualquier novedad, obviamente lo vamos a estar compartiendo a través de las redes de Nuevo Día. No cualquiera se me acerca, yo lo sé. Dicen que hay que tener agallas para comerme. Hay que tener el cuerpo para aguantarme. ¿Cómo es que usted sabe tanto de mí? Dale, jura que jura. Si pongo mano en el fuego por ti, me la quemo segura. Mordea que hay dos clases de pendejo, el que habla por la espalda y el que se mira al espejo. Y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá. Si tanto miedo me tienen, ahora ténganme de verdad. Voy a hacer y yo me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro. Lo más se le ocurre que está a la altura, pues usted mándame un email. ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones, no tengo amores, tampoco herencias. Me la paso en aviones, pero a la noche quiero volar. Llamo a los celulares de esos nenes arrepentidos. Todos tienen excusas para pasar inadvertidos. ¿Acaso están asustados? Yo ya no me lo puedo creer. Si diera miedo a los del poder, voy a hacer
los hombres malos. Cuando llego en mi carro, se asustan y aceleran. Y nene, ahora voy sin maquillaje y por las calles me dicen que soy la peligrosa, la más peligrosa. La más peligrosa Peluso, ¿qué pasó? Que está tan peligrosa. ¿Acaso le tienen miedo a las mujeres poderosas? A mí la noche me vistió. Bajo la luna me llaman criminal. Romance, cuchillo y dinero. Mujer con hambre de poder. Ya no pido perdón ni permiso. Dispararon en el corazón. La mafiosa. En la cancha somos uno solo. Por eso nos bancan fuerte. La Copa América 2024 es presentada por... ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966-487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966-353501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Muchachos, y si nos volvemos a ilusionar, sentí los latidos de la mejor hinchada del mundo. La Copa América por Radio Nuevo Día. www.radionuevodía.ar www.eldiarionuevodía.com.ar Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
De la mañana de 37 minutos en este martes en el 100.9 del dial. Te estamos acompañando ya casi en este mediodía que por ahora no hay precipitaciones, ¿no, amigo Héctor? ¿Usted que salió a la calle? No hay precipitaciones y se está produciendo un importante hielo en las calles, en la arteria, claro. acá en la Zapiola, iba a decir avenida Zapiola. Calle Zapiola y acá también, ojo. Y en Fagnano. Fagnano. Bueno, a prestar atención porque esa agüita a veces genera un efecto contraproducente y puede producirse alguna caída. Así que tengan especial cuidado en esta jornada. Se me cuidan, por favor. Vamos a hablar, y ya está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros, Mónica Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Río Gallegos, a propósito de una grave denuncia que se dio a conocer ayer mediante redes sociales, que se hizo viral. De hecho, la publicación de una joven que caminando por la ciudad, precisamente por calle Brasil, se encontró con un panorama que describió bastante duro, donde encontró un adulto mayor tendido en el suelo sobre la vereda, allí fuera de un domicilio. Luego se anotició que allí funcionaba una especie de hogar de adultos mayores, en el cual las condiciones al ingresar se dio cuenta que no eran las óptimas. Tomó intervención obviamente el municipio, también el Estado provincial, y lo vamos a consultar a Gutiérrez a propósito de esta situación. Buen día, Mónica Gutiérrez. De este lado, Héctor, Fernando y Julián, agradeciéndole su tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, por suerte. ¿Podría contarnos un poco más qué fue lo que encontraron al llegar allí en esta situación que tuvo una denuncia que inicialmente se desarrolló o tomó estado público mediante redes sociales, y desde allí nos empezamos a noticiar respecto de todo lo que acontecía en este domicilio? Mira, tal como vos lo decís, nosotros tomamos conocimiento por las redes sociales de lo que estaba aconteciendo y de lo que ha denunciado esta chica que encontró al anciano tirado en la calle, que ha salido, según lo que pude corroborar, había salido a comprar bananas a una verdulería que queda ahí cercana al lugar Brasil 215. Ante esto y la toma de conocimiento por el área del municipio, en principio quiero aclararte que nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia sobre estos hogares. Esto es exclusiva responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, pero ante la denuncia y ante la situación de que se trataba de adultos mayores, nosotros enviamos los equipos técnicos con las trabajadoras sociales y el área de bromatología para que constate el estado en la que se encontraba el lugar, además del estado de los alimentos que le otorgaban a los ancianos que estaban viviendo en ese lugar. Ante esto y la presencia de las trabajadoras y de bromatología, también se hizo presente el área de comercio, se constató que la mercadería que tenían para uso y para dar de comer a los ancianos estaba vencida, de larga data, te puedo hablar hasta de enero de este año, que tenían leche vencida, congelada, con la que después la encargada del lugar dijo que con eso se le realizaban postrecitos a los abuelos, y y todo el resto de mercadería que obviamente fue para decomiso porque estaba toda vencida, toda en mal estado. No obstante, ellos también encontró una partida de los tomates, de la salsa de tomate que había sido distribuida por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, como también sí lentejas de la misma marca correspondientes a la denuncia que efectuó la doctora y concejal D'Amico.
El estado general de los abuelos no era bueno, muchos manifestaban que tenían miedo, que no querían hablar. Solamente habló el ministerio cuando se hace presente, un rato bastante más tarde de lo que llegamos nosotros, que entrevistaron individualmente a cada uno de ellos y bueno, pudieron constatar de que en realidad los abuelos manifiestan que no se encuentran bien en el lugar. Así que hoy fueron las actuaciones al juzgado de faltas, por lo que casi podría decirte de que estamos esperando la resolución del juez. Y el motivo principal por el cual no pudimos efectuar la clausura en el día de ayer, porque quiero la hora en la que se Perdón, encadenó todo Gutiérrez, esto. ¿puede aclararnos nuevamente el motivo por el cual no efectuaron la clausura? Porque justo se cortó. No efectuamos la clausura porque en principio hay que comunicarse con los familiares de los adultos mayores que se encuentran ahí alojados para que vayan a buscarlos o para que el mismo ministerio pueda ubicarlos en otro lugar y dejarlos en otro lugar. Si te imaginas que si nosotros ayer efectuábamos la clausura, ¿qué hacemos? ¿A dónde los llevamos? Si esto es responsabilidad del ministerio que lo ubica ahí. Entonces no pudimos clausurar. Sí, decime. Usted tiene la facultad de, sácame la duda, de clausurar por una cuestión bromatológica, ¿no es cierto? Y también, sácame la duda, al principio usted nos mencionó que desde la Secretaría no se tenía ahora la potestad de realizar ningún tipo de actuación sobre este tipo de hogares, ¿no? ¿Sabe por qué le pregunto? No tenemos la... Porque en anteriores gobiernos se dio casos de que se dieron también clausuras, pero con otra intervención, más allá de la bromatológica, ¿no? De la clausura. Se ve que ha cambiado la normativa, ¿no? Nosotros en realidad, no son hogares que estén habilitados por el Ministerio de Desarrollo, o sea, son transitos los cuales el ministerio asiste, no solo con dinero, sino también con algún tipo de mercadería, y ahí llevan a los abuelos, ya sea judicializados o que no tienen un lugar donde quedarse, para esos lugares. También no vamos a dejar de lado que también por ahí la familia de los ancianos también optan por estos hogares para llevarlos ahí a que estén ya sea media jornada, algunos media jornada y otros tienen jornada completa, que quiere decir que se quedan a dormir ahí. Y ahora la continuidad del procedimiento, ¿cómo se da? Porque entiendo que ustedes tienen, o que su intervención ha tenido que ver con estos elementos que usted señala que estaban vencidos, que conforman parte o conformarían parte de la denuncia realizada por la concejal D'Amico, pero es provincia que debe determinar si este espacio continúa abierto o no, ¿no? Exactamente. Nosotros igual de oficio ya mandamos las actuaciones al juzgado de faltas, por lo cual estamos esperando la resolución del juez, que calculo y entiendo por una cuestión lógica que va a ordenar la clausura inminente del lugar, por lo que debería el Ministerio de Desarrollo actuar de forma inmediata, tratando de ubicar a los ancianos en algún otro hogar. Perfecto. Y respecto de la ruta o el seguimiento de los alimentos, de estas materias primas vencidas, ¿ustedes siguen el rastro de si existen más partidas de ese lote en otros establecimientos o tomaron conocimiento justamente por todo el ruido que se generó a raíz de la denuncia? ¿Hola? Sí, hola. Que justamente le preguntaba si es que respecto de los alimentos vencidos, ¿ustedes están siguiendo, digamos, la ruta de este lote o tomaron conocimiento, digamos, de manera colateral respecto de lo que había sido la denuncia de esta joven? No, nosotros nos encontramos cuando llega la dirección de bromatología al lugar, ahí nos encontramos con las cosas.
No es que habíamos recibido una denuncia. Ahí va. Perfecto. Saquen alguna duda también, ustedes de las distintas operativas que han efectuado, ¿han detectado muchas irregularidades en este tipo de hogares? En cuanto a irregularidades de bromatología, como las que presentaron con alimentos vencidos. ¿En los hogares de ancianos? Sí. Es que en realidad nosotros generalmente no solemos ir a los lugares, salvo que vengan acá para algún asesoramiento y después se les sigue haciendo un seguimiento, pero si no, nosotros no solemos ir a los hogares de ancianos. Claro. No les corresponde como órbita de Contralor. Aprovecho que la tenemos en línea. Está hablando con nosotros la secretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, Mónica Gutiérrez, y estos días recientes de emergencia, ¿no? Han suscitado la convocatoria, el pedido de elementos, tanto ya sean módulos alimentarios como leña, particularmente a la municipalidad. ¿Cómo hace el vecino también, quienes no están al tanto, para solicitar alguna ayuda? Mira, los vecinos pueden comunicarse, nosotros habilitamos una guardia permanente en la Secretaría, que está a cargo de los 7 cenines y un responsable más de la Secretaría de Desarrollo, que permanece las 24 horas del día. El número telefónico es el 2966-687532, y ahí pueden comunicarse para solicitar leña, agua y cualquier otro tipo, ya sea módulo alimentario y algunas otras cosas que por ahí nos solicitan. Esta última semana, por ejemplo, puedo citarte desde todo el fin de semana largo, hemos asistido a 88 personas con leña, 77.000 litros de agua hemos repartido estos 4 días, no solo por los lugares en donde no tienen agua potable, sino también aquellos lugares y aquellos hogares en donde han tenido problemas que se les han congelado las cañerías y los tanques, y además hemos asistido a 120 personas con módulo alimentario, sin sacar también los que han pedido algún caloventor o algo para abrigarse. Perfecto. Bueno, allí repasaremos y dejaremos asentado también el contacto en la nota en el diario también para que quienes lo necesiten se contacten. Gutiérrez, muchísimas gracias por su predisposición y estaremos en contacto nuevamente cuando lo amerite. No hay problema, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Mónica Gutiérrez dialogaba con nosotros, secretaria de Desarrollo Comunitario Municipal, hablando en principio de la situación que se presentó ayer en una especie de geriátrico, un hogar de adultos mayores, donde no tiene injerencia el municipio, pero colateralmente terminó, o consecuentemente a todo lo que se estaba denunciando, terminó interviniendo bromatología, donde se encontraron más elementos de los lotes de alimentos vencidos. Vimos algunos puré de tomate, leche vencida. El puré de tomate, ok. Exactamente. ¿Qué de Diarco? Esa marca de Diarco. Mira, no sabía, Juli. ¿Sabes por qué te preguntaba y le decimos a la audiencia de la injerencia de la Secretaría? Porque en años anteriores, no sé si ustedes recordarán, cuando estaba el profesor Murúa, se dio una serie de intervenciones por cuidado y especie de denuncia de abandono de personas en hogares de ancianos. Por eso no sé si habrá cambiado la normativa o se habrá clarificado quién es potestad de quién realizar tales controles. Porque de hecho me acuerdo de un el hogar, Desarrollo Comunitario tiene la Subsecretaría de Adulto Mayor, la MUNI no tiene una dependencia particular de adultos mayores. No, tiene un consejo que es asesor, consultivo. Me acuerdo ahí en el barrio, siempre se me confunde, 499, cerca del gimnasio 17 El geriátrico de Brian es. El geriátrico de Brian. No llegamos a fin de mes con esto, muchachos. Algo teníamos que inventar. Bastante estaba. Si él complicado. me estaba preguntando, ¿cuánto le faltará a Beto y a Nica para que los traigamos acá? No, gracias. Gracias, Brian. Ligate vos también, entrate. Olvídate. Era para no tirarlo al compañero. Me entregó Judas. Te entregó en una bolsita 2 por 1. Beto no se puede defender, está enfermucho, así que... Bueno, hoy no va a estar Beto en fuera de contexto, lo haremos de la manera que se pueda, pero no estará nuestro estimado. Móvil de Nuevo Día estuvo en ASIP
En la Agencia Santa ¿Puedo Cruceña de Ingresos Públicos. contar el saco chiquitito? A Pues, si no ver, va a ir en el tiempo antes de ir. con Sí, eso, sí, porque mande. Vidal viajó a Buenos Aires, ya lo Ah, comentábamos en el desayuno de noticias, para participar de este pedido de El acto en AMIA, sí. Claro, justicia por el caso AMIA, 30 años ya y sin justicia. Y decíamos que seguramente el viaje iba a tener más que eso, y el gobierno ha blanqueado o ha informado que Vidal lleva una lista de pedidos para el gobierno nacional. Una escuelita, como cuando te mandaban al almacén, ¿te acordás? Claro, A comprar. es como que acá, bueno, emergencia climática, falta esto y esto. Entonces Vidal anotó, hizo listita y lo llevó porque dice que va a estar reunido o va a aprovechar el viaje para reunirse con varios ministros del gobierno nacional, a quienes Vidal les va a pedir insumos para hospitales, alimentos y ayuda humanitaria para desarrollo social, entre otras áreas, de forma inmediata. Y además pretende mayor presencia en la articulación de la administración nacional con distintos entes, como por ejemplo Vialidad Provincial. Dice el gobierno que además, en ese caso, además de la firma del convenio que restituye los aportes de fondos nacionales para el mantenimiento de rutas, Claro, Vidal, lo que eran en otra época los TFO, ¿cómo era? Sí. Claro. TFO era, sí. Vidal también le va a pedir al gobierno, en la listita que llevó, le anotó también un pedido para la compra de maquinaria específica para las tareas de mantenimiento de ruta. Y también Vidal anotó en la listita que Distrigas es otro ente que necesita asistencia inmediata del gobierno nacional y para lo cual también va a gestionar Vidal en este viaje que tiene reunión con diferentes ministros. Habrá que ver el grado de éxito, ¿no? Porque lleva pedidos, el no hay plata se me ocurre que es... Claro, no, tu papá no pagó, ¿viste? No, pero bueno, Vidal, hay que recordar que su último viaje, en su última visita a Buenos Aires, llevó un chequezote así gigante, recordarán ustedes la foto que fue a pagar. Claro, y O sea en que ese debería entonces, tener crédito. Caputo dijo, le felicito porque es el único que en vez de venir a pedir vino a pagar. Bueno, ahora llegó el mangazo, dijo. ¿Te acordás, Toto, que yo vine a pagarla otra vez? Bueno, ahora vengo Bueno, con esto, no sé si se puede. Pasaron cosas. Dice que también va a pedir camiones tanque para el transporte de GLP, Mira. con el objetivo de cortar la dependencia con empresas privadas. Es claro, son camiones cepelines, se llama, la denominación técnica, es un tanque reforzado. El campo también anotó un ítem que Sí. decía campo, 2 puntos, Vidal, Sí. y dice que ahí el objetivo es cuidar la vida de los animales en crianza Ujú. que están afectados, ¿no?, por la nieve. Lo escuchamos ayer a Jiminson, Enrique. Jimison. Así que Vidal va a avanzar en la búsqueda de alimentos y créditos blandos para los productores, en ese sentido. Claro. Es toda la listita que ha llevado Ajá. Vidal para presentarle al gobierno nacional. Vamos a ver cuánto de esto le da. Estaremos atentos entonces a la comunicación que ¿Cuál es la- obviamente va a hacer el gobierno. ¿Cuál es la respuesta? Che, mandamos un saludo, nos está escuchando como todas las Sí, mañanas. Toto Caputo. No, abrazo grande a Toto. no, más agradable. Nuestra compañera de tarea, Lorena. ¿Qué Lorena? Ah, Lore Aro. Lore Sí, Aro. sí, nuestra compañera Una- de red, le mandamos un abrazo Una grande. intervención ahí quirúrgica dientaria. Está reponiéndose. Que un saludo grande nos Bueno, estaba no la escuchando. queme así, por favor. No, pero no Dígame dije tú. nada. No Ajá. dije nada. El tradicional conducto. Ah, Pues, mirá. ah. No, yo Sí. nunca me hice eso, a mí me sacaron la muela directamente. Yo me hice uno, pero bueno, el dentista se ve que era muy, pero muy bueno, así que... Nunca más. No, además salí como si nada, no tenía sin dolor, sin nada. Mirá. Fue una cosa que pareció... Yo no le tengo miedo a esas cosas, pero... Depende del dentista, hay algunos que te Claro. hacen doler, otros si son buenos, no te, como el que fui yo, no me hizo doler. No, a mí cuando Sí, me... tiene anestesia, A mí me sacaron 2 muelas. Una me la sacaron en Entre Ríos, pobre señora. ¿De juicio? Llamó a otro muchacho para que viniera a Sí, tirar. lo tiraba. Le Esa metió sería taladro, esa se sería me- la del juicio. Me apoyaba el talón en el paladar para ver si podía sacarlo. Cuando pasa eso ya te da miedo, porque ya empiezan a hacer fuerza todo. A mí me tuvieron como media hora. Sí, sí, sí. Llamaron a una empresa de... ¿Qué era la muela del caballo de Condorito, de mandíbula? Era. Agarradito. A lo último llegó el COVID también. Y después fui una vez acá al CAPS y me hicieron así, tac, la miraron nomás y se salió. Así que había realidades paralelas. Pero bueno, le mandamos un abrazo que se recupere Sí. rápidamente. Exactamente. Móvil, entonces, decimos en Nuevo Día, Karina Taberne se fue hasta la CIP, donde hay reclamo de los laburantes. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día.
Gente de Nuevo Día, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en la sede de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, en una de las oficinas, porque, bueno, nos costó ingresar, está cerrado, y los carteles, que después cuando terminemos la nota se los vamos a mostrar, bueno, daban cuenta de esta situación de conflicto que están viviendo aquí en la ASI. Estamos con Víctor Alfieri y con Dani Cabrera. Víctor, que es el secretario general de la Junta Interna aquí de la agencia. Víctor, ¿cuál es el panorama? ¿Por qué han llegado? Estamos hablando con el director ejecutivo el martes pasado y nos enteramos de que quieren incorporar 2 personas con cargo político en las delegaciones, en los otros servicios de San Julián y de Perito Moreno. Nosotros vemos que el gobernador firmó un decreto, el decreto 68, donde establece que no se pueden permitir los ingresos a no ser de que sea imprescindible el ingreso. Nosotros vemos que esos cargos no son imprescindibles hoy por hoy en la agencia. Es más, quieren destituir a 2 personas que tienen los cargos para dárselos a otras. Entonces nosotros estamos luchando para que eso se respete y se respete el convenio, justamente porque incluso los cargos de jefatura de departamento están convencionados, no son cargo político, entonces estamos luchando por eso. Bien. Para que no destituyan a esas personas e incorporen a estas. Dani, te sumamos como paritario también a esta conversación. Es importante la aclaración que recién nos hacía Víctor, porque los cargos políticos sabemos que son nombrados, digamos, por los nuevos jefes, los nuevos titulares de área, pero en este caso no correspondería esto por esta situación, por esta salvedad. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Bien, sí, mira, es tal cual lo dice Víctor. Nosotros actualmente tenemos en nuestro convenio desde que se creó, figura que los jefes de departamento corresponden para la carrera administrativa, el empleado de ASI. Entonces ahí, bueno, estaríamos dejando que nos pasen por encima un convenio colectivo, que tanto nos costó conseguirlo. A su vez tenemos el agravante de que 2 situaciones más, una que planteó Víctor, que son lugares en Perito Moreno, hay ya una compañera nombrada de diciembre, y en Puerto San Julián, si bien no habían nombrado a nadie, los compañeros que están son todos empleados que tienen muchos años de servicio y que cualquiera está calificado para hacerse cargo de la delegación. Tenemos por un lado eso, y por otro lado tenemos que hace un tiempito se nos jubilaron varios compañeros, presentaron la nota porque en nuestro convenio tenemos también el ingreso correspondiente para familiares directos, para cubrir la vacante que ellos dejaron. Y le contestaron que por el decreto no puede ingresar nadie. Que bueno, si eso es para todos como corresponde, no habría problema. Ahora el tema es que están haciendo ingresar gente cuando le dijeron a nuestros compañeros que no, y ahora quieren poner en otros lugares donde no se necesita gente, porque hay, hasta incluso nombrada, como te dije, en Perito Moreno, y quieren meter esta persona. Evidentemente tiene un tinte político, porque existen las presiones de la gente que ha militado en esos lugares. Incluso a nosotros nos ha pasado años atrás con el anterior gobierno, de que esta misma situación nos pasó también con Puerto Santa Cruz y Gobernador Gregores, donde querían sacar a las chicas que estaban como jefa de centro de servicio y las querían remover para poner otros lugares porque existía la misma presión política de ocupar el lugar. Que también logramos que no se lleve a cabo, y en esta oportunidad también vamos a hacer lo mismo. Vamos a luchar por nuestro convenio colectivo para que sea respetado, porque creemos que no puede pasar arriba un decreto sobre el convenio, es una ley. Así que bueno, queremos dejar bien en claro que esta es la situación que tenemos. Por eso es que estamos de paro, y obviamente de no tener respuesta
estas son las primeras medidas que realizamos. Se van a intensificar seguramente. Bueno, y yo quiero agregar algo a lo que dijo Dani respecto a las situaciones que tuvimos con el gobierno anterior, que quisieron destituir a 2 personas de Santa Cruz y de Gregores, era justamente porque habían empezado a militar para el partido de Ser. Entonces, por eso las querían sacar de los cargos. Claro. Y ahora con otro gobierno se vuelve a dar la misma situación. Tal cual. Entonces, ahora ustedes, estas medidas que están llevando adelante son por estas cuestiones laborales que hacen a la defensa de su convenio colectivo de trabajo. Sí, vamos a aclarar que nosotros desde que estamos o sea, que asumió el nuevo director ejecutivo, hemos estado tranquilos, había tranquilidad y estas cosas a uno lo enojan, entonces llegamos a tomar esta medida. Bien, ¿esto afecta a Río Gallegos? ¿Cómo está el interior? Todo el interior también está movilizado y está paralizado. Todo cerrado. Todas las delegaciones, incluso el Cava, Buenos Aires, también está cerrado. Todo Bien. completamente. ¿Cómo va a seguir esto? Porque según veíamos en los carteles del ingreso, era ayer y hoy. Ustedes están en estado de asamblea, van a volver a juntarse para determinar cómo continúa. Claro, la asamblea fue ayer, hoy se decidió paro para hoy y para mañana, de 48 horas. Y bueno, vamos a ver cómo continúa la situación. Es decir, mañana también las puertas de la agencia en todas sus delegaciones va a estar cerrada. Exacto, va a estar cerrado en todos lados y bueno, seguramente jueves o viernes se realizará una nueva asamblea para intensificar las medidas de no tener novedades. En tanto, ¿ustedes esperan en el transcurso de esta jornada y de mañana tener algún tipo de acercamiento? Tal cual, totalmente. Sí. Esperemos que esta situación se destrabe y se solucione. ¿Ya han planteado esto en charlas formales o informales con las autoridades? Sí. Como te dije, el martes pasado estuvimos hablando con el director ejecutivo y fue el que nos planteó eso. ¿Y de ahí en más no hubo más novedades? No, ninguna. Bien, bueno, nosotros vamos a seguir atentos a esta evolución, así que si hay algún tipo de acercamiento, la verdad les pedimos que nos avisen para poder compartir a la gente y también a los usuarios, avisarles que hoy las puertas están cerradas y mañana, de no tener novedades, ya han decidido que van a continuar con este reclamo. Sí, tal cual. Nosotros, mirá, te comento así rápido. Vos sabés que, bueno, seguramente ha sido Voz Populi que hubo un problema de sistema hace un tiempito en la CIP, que no se podían generar un montón de trámites. El tema es que, bueno, era un problema de sistema, no de la gente. Incluso la gente, el trabajador de la CIP, ha ido solucionando ese problema como se hacía antes, digamos, a trabajo manual, inclusive. Se llegó a eso para dar respuestas. Y así toda la recaudación no ha caído, se ha mantenido y se ha superado inclusive. Para que vea que la gente no es el problema. Claro. ¿Entendés? Que vea que la gente siempre le puso, digamos, el pecho al trabajo en la CIP. Ahora esta situación no la podemos permitir. Porque, como te explicábamos, nuestro convenio incluye la carrera, la jefatura de departamento, y a su vez la situación que genera teniendo compañeros nombrados que te destituyan para poner otro por intereses políticos, mucho menos. En la CIP no permitimos eso, no lo hicimos con el anterior gobierno, tampoco lo vamos a permitir con este. Dani, muchísimas gracias. Dale, perfecto. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, nosotros ahora nos despedimos de los chicos, los muchachos. Vamos a levantar nuestra transmisión porque ya hemos quedado con ellos. Les vamos a mostrar a ustedes de qué manera está cerrada la agencia y los carteles que tiene en la puerta. Gracias a los dos. Allí pasaba Karina Taverne, respeten el convenio colectivo sectorial, 24 y 25 de junio, paro de ATE en ASIP. 48 horas que concluyen hoy justamente y que tiene que ver con las reivindicaciones que allí ustedes escuchaban de la mano de Daniel Cabrera y de Víctor, si no me equivoco, el otro referente gremial que estaba dialogando allí con Cari.
Última pausa de este martes y venimos para hablar de Fochipó, que es lo que nos importa, porque avanza la Eurocopa y obviamente la Copa América, que hoy tiene el Argentina-Chile como el plato más interesante, al menos para nosotros. La luna es la gran ciudad y la adrenalina corre. Sé que estoy alegre y no tengo pretensiones. Y vos me das lo que hace falta. Y vos me das lo que hace falta. Adicto a la estimulación, perdí mi guerra santa. Me brindando con demonios que hablan a mis espaldas. Vos me decís que no hace falta. Vos me haces tanta falta. Me hace tanto mal pensarte y no tenerte. Es mi angustia existencial. Ese momento y nada más. Ese momento, ese momento, ese momento y nada más. Que censura funda y no pude adaptarme. Será que siempre tuve vacíos existenciales. Vos me das lo que hace falta. Vos me haces tanta falta. No puedo verte así, un cisne con las verdades. Sufrir es el precio de vivir y pagaría 1000 vidas por ver sonreír. Vamos el momento, vivimos el momento, vivamos el momento y nada más. Vivimos el momento, vivimos el momento, vivimos el momento y nada más. Sobrevivir en el mundo que nací, adicto a la simulación. Si lo haces o no lo haces, lo único que conoces, la vida es angustia, es tu presión. No sé el momento, solo estoy soñando, soñando este momento nada más. Vamos el momento, con todo el centro, vamos el momento nada más. Vivimos el momento, vivimos el momento, vivimos el momento y nada más. Déjame ver qué hay detrás de tus pupilas. Déjame ver qué hay detrás de tus cortinas. Garra, pasión y mucho aliento. Así es el genio futbolero argentino. En la radio de la Copa América 2024, vivís toda la cobertura exclusiva desde los Estados Unidos, aquí en
Copa América 2024 en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. Continuamos en Arriba al Día, ya 12 del mediodía, 12 minutos. Puedes buscar esa hora de espejo, Brian, y enseguida te digo qué será de tu destino. Le mando un saludo a Vero Condorí, que nos estaba escuchando como todas las mañanas. Le mandamos un abrazo, está en el laburo, si no me equivoco. Hoy jornada de Copa América. Ayer empató Brasil, empató 0-0, como lo hablamos en la apertura de este programa, contra Costa Rica, el seleccionado de Gustavo Alfaro, el argentino que dirigió Arsenal, dirigió Quilmes, dirigió Ecuador, Atlético Rafaela, Colón, Gimnasia. Su Boca. paso más significativo fue claramente por Boca, ¿no? Ecuador, la selección de Ecuador en el Dirigió Mundial. la selección de Ecuador luego y ahora se encuentra justamente dirigiendo este país centroafricano que ayer marcó un hito histórico. Que Centroamericano. Fue el empate. Sí, centroamericano. ¿Qué dije yo? Centroafricano. Ajá. Perdón, centroamericano. Fue un lapsus, no fue a propósito, ni mucho menos. Marcó un hito en su historia porque empató 0-0 justamente contra la poderosa Brasil. De los 19 remates de Brasil, 3 nada más fueron al arco y no pateó al arco Costa Rica. 74% de posesión de Brasil contra el 26% de Costa Rica. 700 pases casi dio Brasil con una precisión de 90%, 250 pases nada más Costa Rica. Esa ya es muy de computadora, ¿no? Sí, pero además te da cuenta de que no la tenían. No la tenían los muchachos. 700 pases contra 250, hay una diferencia Sí, tremenda. además, 9 tiros de esquina de Brasil contra 1 de Costa Rica. En definitiva, Colombia lidera la zona D o el grupo D porque le ganó a Paraguay en su debut 2-1 con 2 centros de James Rodríguez. Sé que a pesar de que durante este año, lo que va de 2024, solamente jugó 10 partidos en el San Pablo, Estuve viendo fue el partido convocado y asistió. Primero Daniel Muñoz, luego a Jefferson Lerma, que en el primer tiempo marcaron el 2-0. En el segundo tiempo, a los 25 minutos, Julio Enciso, el hombre del Brighton inglés, ex compañero del Colo McAllister, o de Alexis McAllister, porque no le gusta que le digan Colo, actual compañero de ese sí, el Colo Barco, marcó el descuento de Paraguay. Lindo partido. Para mí se le escapa a Paraguay por los cambios que hace Daniel Garnero. Me parece recién en el segundo tiempo. Tendría que haber ensayado por lo menos algún cambio cuando estaba a 10 del primer tiempo, de que finalice, ¿no? Sí, Los hay que cambios le decir dieron- igual que tiene... No tiene mucho también Claro, Paraguay. tiene un equipo que está En en transición. transición. Muchos años de no soltar a la guardia vieja. Ahora le está costando. Entró bien Ramón Sosa, ex Gimnasia de La Plata, actual Talleres de Córdoba, dicen que lo quiere el Chelsea. Entró también bien Matías Rojas, hombre que jugaba en Racing y ahora está en el Inter de Miami. Tiene algunos elementos interesantes Paraguay, como Miguel Almirón, el ex Lanús, sin duda. Bueno, Enciso. Que anduvo flojo Miguel Almirón ayer. No. Sí, no gravitó. Es un hombre muy rápido y que es desequilibrante por el costado y no marcó la diferencia. El hijo del ex técnico o el técnico de Libertad. De Chiquiarse, claro, que jugó de titular, ganándole la pulseada, de hecho, a Adam Pereiro, el delantero de
de San Lorenzo, que aparentemente iba a ir a River, pero finalmente se cayó. Pero en el nombre por nombre tiene algunos elementos para apelar, pero no tiene juego colectivo, y ese es el problema fundamental de Paraguay contra una Colombia que está bastante más aplomada, la Colombia de Néstor Lorenzo, técnico argentino también. Hablamos de 2 partidos, 4 técnicos, de los cuales 3 eran argentinos: Dani Garnero, Néstor Lorenzo y Alfaro en Costa Rica. Que los memes de hoy son que el técnico brasilero es muy parecido a Alfaro. De hecho decían Alfaro versus Alfariño, Sí. dicen los memes a esta hora. De hecho, la Copa América, me parece que hay mayoría de técnicos argentinos, ¿eh? Sin duda, Si uno se pone a analizar, sin dudas. unos 6, 7 técnicos argentinos, a ver. A los ya mencionados, obviamente el técnico argentino hay que sumarle, obviamente el Tigre Gareca en Chile Sí. es otro de los Bielsa hombres. en Uruguay. Exactamente. El técnico de Batista en Venezuela. Exactamente, Fernando Batista, el Bocha Batista en Venezuela. El técnico de Colombia. El técnico de Colombia, que es Néstor Lorenzo, también son en su mayoría argentinos, Ujú. Salvo México, Estados Unidos, Brasil, obviamente, Canadá. Canadá. Y Ecuador, que Y bueno, se quedó sin Jamaica, técnico. algunas selecciones menores que no las dirigen argentinos, pero en su mayoría lo que es Sudamérica reina justamente de los técnicos nacionales. Hoy, Argentina-Chile, 10 de la noche, conclusión de la jornada. ¿Quién es A el las árbitro? 7 de la tarde va a jugar Perú-Canadá. De 7 a 9 Perú-Canadá y de 10 a 12 Argentina contra Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Será este encuentro que volverá a cruzar en tierras estadounidenses Argentina y Chile. Creo que el antecedente es aquel partido en que Gary Medel y Messi se fueron expulsados. Recordarás vos que se agarraron allí Sí. al lado de uno de los arcos y terminaron yéndose. Justamente en el marco también de una Copa América que en ese caso quedó en manos de Chile. Y en Chile, donde ya ha comenzado a florecer las críticas, sobre todo hacia el técnico Gareca, pero las críticas fomentadas de un sector del periodismo deportivo de Chile, que Sí, son esa histórica, por así decirlo, manera que tienen ellos de vivir, lo pasan del exitosismo allá sí, nivel 1, pero ellos piensan después que son del primer campeones del mundo, sí, ese es su problema. virtuales, Sí, y sí, después, después de terminar un partido, son el peor los equipo. peores. Sí, Sí, tienen el problema que aspiran demasiado. Me parece que después de Bielsa quedaron con la vara demasiado elevada Sí. para lo que puede ofrecer en realidad sí, sí. eh, el seleccionado chileno, más con esta transición que Sí, también un dejó poco- ya varios jugadores en el camino. Poco recambio. Muy poco recambio y jugadores nuevos que hay que decirlo, en otra época Alexis Sánchez, Arturo Vidal, que Ujú. todavía siguen haciendo sus aportes a la selección. El propio Gary Medel eran jugadores europeos. Sí. Hoy Chile no tiene grandes figuras en el fútbol No, europeo que tiene lo hagan a- esperanzarse. Tienen al defensor que juega en Italia, más allá de Alexis Sánchez, me va a salir el nombre, a un par en Francia. Sí, para mí los salientes Y los son chicos que Pablo juegan- Díaz, el defensor de River, Los chicos juegan en Talleres. Eric Pulgar, Eric Pulgar ese. mediocampista, sí. Sí. Y después, poco más, poco los más, chicos la verdad. que están acá en el fútbol argentino. Sí, hay que hablar de la vieja guardia. Está Claudio Bravo. De los que van a jugar hoy, Claudio Bravo, Mauricio Isla, Sí, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas también Sí. son de la vieja guardia. la vieja guardia, claro. Hoy van a formar así. Argentina va con 2 cambios aparentemente. El Dibu Martínez, Nahuel Molina Lucero, de lateral derecho obviamente, Cuti Romero y Lisandro Martínez en la saga central. Y ahí el primer cambio, Tagliafico en lugar del Huevo Acuña por el lateral izquierdo.
En el medio se daría el otro cambio. De Paul, Alexis y sale Paredes para que ingrese Enzo Fernández. Messi, Julián Álvarez y otra de las dudas es si juega Ángel Di María de entrada o va Nicolás González. Así que hay 2 cambios confirmados y una duda, que es justamente el extremo izquierdo, que es si va Di María de titular nuevamente o cede su lugar a Nico González, que es un hombre de la preferencia de Scaloni. Por el lado de Chile, Claudio Bravo en el arco, Isla, Paulo Díaz, Igor Lichnowsky y Gabriel Suazo, los defensores, Pulgar, Marcelino Núñez, Darío Osorio. Los puntas por afuera serían Alexis Sánchez y Víctor Dávila, Alexis Sánchez en una especie de tridente ofensivo, pero también sumando al medio campo, y Dávila y Vargas como delanteros netos que tiene el seleccionado chileno, que necesita sumar, porque el empate con Perú no le sirvió a ninguno de los dos, y seguramente el resultado, que me da toda la impresión, habrá que esperar a que se juegue ese partido, pero que Canadá le puede robar un triunfo tranquilamente después de lo que vimos el otro día a Perú y complicar así la situación de Chile. Andrés Matonte será el árbitro de uruguayo, exactamente, del cotejo de hoy a la noche. Bueno. 10 de la noche en el MetLife Stadium de Nueva Jersey se estará desarrollando la segunda fecha, luego de lo que fue la victoria inicial de Argentina contra Canadá. Tirita de asado, churita, Brian. ¿Para hoy? Muy martes, ¿eh? ¿Usted está para esa? Sí, ¿Sí? más vale. Muy bien, lo veo, quiero ver una foto de usted prendiendo la parrilla, no quiero que sea todo humo esto, ¿eh? No hay falso asado. Mañana queremos fotos. Hoy a la noche. Chico. Va a comer unos fideos con crema. 25, creo. Pero sí, amigo. 25 millones de argentinos cantaremos el mundial. Manoté la tarjeta de crédito y puede ser con una tía. Cambió, tiene que cambiar. Yo, según me cuenta, las tarjetas cambiaron ayer o antes de ayer. No sé. Sí, depende de que algunos tienen el cierre. Gracias que vale que haya cambiado, porque si no te... Bueno, ojalá. Y si no, bueno, puede ir ahí a los amigos que ya compró. Sí, no compré carne. Compró pañales. Cositas. Pensaba que estaba vegano. ¿Usted planes ya lo tiene diagramado? Todavía no. Yo voy a tener que cambiar algunos planes porque mi amigo Chacho y labura muy temprano y no voy a poder contar. Pero el con partido él. lo va a averiguar. No, más vale. Lo vamos a ver igual, pero ya pierdo a mi coequiper. Pero digo, él lo podría ver y se va cuando termina. Es que lo que pasa es que desde que lo ve, el muchacho se acuesta a las 10 de la noche todos los días. Se levanta temprano. Se levanta a las 5 de la mañana, claro, porque abre el gimnasio a las 6 o a las 5:30, ponele, trabaja de profe, tiene su propio gimnasio y lo abre a las 5:30, ya está bien. Claro. No, lo da todo. Entonces lo va a ver ahí en su casa seguramente y va a terminar de ver los últimos minutos cabeceando ya. Aparte remarte, le queda toda la semana por delante, va a ser durísimo, así que yo le dije, amigo, te comprendo, pero bueno, si llegamos a perder, no me importa lo que suceda, nos tenemos que juntar de vuelta y verlos. 12:25, cheque rápido qué pasa en la mañana en la República Argentina y en el mundo, aunque en este momento en otra parte del mundo no sea de mañana, seguramente sea de noche, de verano y estén disfrutando de algo. Pero bueno, nosotros disfrutamos de que es martes, de que juega la selección argentina y que estamos motivados por ello. Va a haber fuera de contexto, pese a que Beto no va a estar, se va a desarrollar ese envío. ¿Va a estar usted de coequiper de Claudita? Y veremos, yo no tengo problema, viste que yo soy... O de última, Brian. Polifunción. Brian también, puede ser Sandro, ¿por qué no? Sandro que se tiene que empezar a probar el traje de animador, ¿Sí? Sí, en tal caso lo presentamos como Robin, no lo presentamos como Batman. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Karina Taverne, desde el móvil de Nuevo Día, aquí en el estudio de la 100.9, Héctor Mancilla, Fernando Tornú y Julián Quirós, hemos tenido el placer de acompañarte. Vamos selección hoy, que queremos una alegría más y seguimos soñando con otra copa. Nosotros nos reencontramos mañana, alegría mediante, con ustedes después de la otra gestión. Cuídense, tengan cuidado que va a nevar, así que se me abrigan. Chau. Chao.